Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. ¿Qué les espera a las personas nacidas bajo el signo zodiacal de Piscis en el año 2025? Este año promete ser un verdadero hito, lleno de cambios, misterios y descubrimientos sorprendentes. Las fuerzas del universo han preparado algo especial para ustedes, increíbles oportunidades de crecimiento, claves para desbloquear su potencial y sorpresas inesperadas. ¿Quieren saber qué números les traerán suerte, cuándo las estrellas estarán de su lado y cómo usar la energía del año para hacer realidad sus sueños? Vean este video hasta el final para descubrir los secretos del 2025. El año 2025 traerá para Piscis la influencia favorable de Júpiter, el planeta que simboliza la abundancia, la suerte y la expansión. Este año, Júpiter formará aspectos que ayudarán a los Piscis a desarrollar su potencial y hacer realidad sus sueños más anhelados. La acción principal de este poderoso planeta se enfocará en revelar sus talentos, ayudar en el logro de metas y crear una base sólida para futuras realizaciones. Júpiter es considerado tradicionalmente como el gran benefactor en astrología. Su energía es como la de un mentor generoso, que no solo indica el camino, sino que también proporciona todos los recursos necesarios. En 2025, los Piscis sentirán que sus esfuerzos son recompensados, especialmente en aquellas áreas donde antes encontraron obstáculos. Esta energía les apoyará en la carrera profesional, en los proyectos creativos, en la vida personal y en el desarrollo espiritual. Lo especial de la influencia de Júpiter en 2025 es que despertará en los Piscis el deseo de alcanzar más, nuevos horizontes, nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Puede que sientan la necesidad de salir de su zona de confort, probar cosas nuevas, explorar lo desconocido. Por ejemplo, si han estado pensando en cambiar de profesión, aprender un nuevo idioma o mudarse a otra ciudad, el 2025 les dará no solo la fuerza, sino también las oportunidades para hacerlo realidad. Un aspecto importante es el bienestar financiero. Los Piscis sentirán que los flujos de abundancia empiezan a llegar a su vida. Pero es importante recordar que Júpiter solo apoya a quienes están dispuestos a actuar. Es un planeta de acción, y su influencia favorable se manifiesta con mayor fuerza en quienes actúan con conciencia y determinación. Júpiter también activará en Piscis su intuición natural. Sentirán que el universo les susurra las decisiones correctas. Por ejemplo, elegir un trabajo, una pareja o un proyecto será más fácil si escuchan su intuición. Recuerden que Júpiter amplifica aquello en lo que ustedes enfocan su atención. Por eso, es fundamental centrarse en lo positivo y evitar la negatividad. Este año es un momento ideal para el aprendizaje. Júpiter favorece la expansión del conocimiento y la comprensión profunda de lo nuevo. Los Piscis que practican la espiritualidad notarán un avance significativo, las meditaciones serán más profundas, y las señales internas más claras y luminosas. La influencia de Júpiter se hará sentir especialmente en ciertos periodos del año. Por ejemplo, la primavera y el inicio del verano serán momentos de máxima energía para los Piscis. Es el tiempo para realizar los planes más ambiciosos. Y el otoño será un periodo de reflexión y consolidación de lo alcanzado, un tiempo para detenerse y valorar los logros. Consejo kármico. La influencia de Júpiter nos enseña a comprender las leyes de la abundancia y a compartir lo que tenemos. Para que la energía del planeta sea lo más beneficiosa posible, es importante ser generosos no solo materialmente, sino también espiritualmente. Ayuden a los demás, compartan su conocimiento, apoyen a quienes lo necesitan. La energía kármica volverá a ustedes multiplicada, fortaleciendo los flujos de bienestar en su vida. Empiecen cada día agradeciendo todo lo que tienen. La gratitud intensifica los flujos de abundancia que Júpiter sostiene. Afirmación que deben utilizar. Abro mi corazón a las oportunidades que el universo me envía.
La abundancia y la suerte me acompañan en cada paso. Estoy agradecido por los generosos regalos de la vida. Visualización recomendada. Cierren los ojos e imagínense de pie en la cima de una montaña. A su alrededor, un cielo soleado y brillante, símbolo del poder de Júpiter. Visualicen como una luz dorada llena su cuerpo, abriendo caminos hacia el éxito. Siéntanse seguros, valientes, listos para cualquier desafío. Los rayos dorados resplandecientes crean puentes hacia sus sueños. Sientan como la alegría, la confianza y la gratitud llenan su corazón. En un momento continuaremos, pero por ahora quiero invitarlos a un taller gratuito de 2 días sobre los secretos de la astrología práctica, impartido por un astrólogo reconocido con 15 años de experiencia. El enlace al taller está en la descripción de este video. Y ahora, sigamos profundizando en el estudio del signo Piscis. En 2025, su intuición será su aliada más confiable. Los Piscis ya poseen un profundo sentido de conexión con la energía del universo, y este año esta capacidad se verá multiplicada gracias a la influencia de Neptuno y los aspectos armónicos de Júpiter. Sentirán que su voz interior se vuelve más clara y que sus sueños son más vívidos y significativos. Es un tiempo en el que el subconsciente trabajará activamente, ofreciéndoles claves para resolver problemas complejos, caminos hacia el crecimiento espiritual y respuestas a preguntas que antes parecían imposibles. La intuición de Piscis se manifiesta a través de imágenes, sensaciones, revelaciones repentinas y señales del mundo exterior. En 2025 será especialmente importante aprender a escuchar esa voz interior. A menudo ignoramos las señales intuitivas creyendo que son una coincidencia, pero para los Piscis, el 2025 será un año en el que esas coincidencias serán destino. Por ejemplo, una frase escuchada por casualidad puede revelar una respuesta importante y un impulso inesperado por cambiar de ruta puede llevar a un encuentro clave. La intuición alcanzará su punto máximo en febrero y julio. Estos meses estarán marcados por acontecimientos que te impulsarán a tomar decisiones importantes. Tal vez sea una nueva oferta de trabajo, el encuentro con una persona que tendrá un papel importante en tu vida o una idea que cambiará por completo tu visión del futuro. En estos momentos es fundamental detenerte, escucharte a ti mismo y preguntarte, ¿qué siento? ¿Cómo resuena esto dentro de mí? La influencia de la luna también potenciará tu intuición, especialmente durante las lunas llenas. Para Piscis, la luna siempre ha sido una fuente poderosa de inspiración y energía, y en 2025 te hablará literalmente a través de emociones y sueños. Es importante llevar un diario de sueños, anota lo que ves al despertar. Los sueños pueden contener símbolos que te orientarán o te advertirán sobre posibles dificultades. Neptuno, tu planeta regente, también jugará un papel crucial. Su movimiento en 2025 te inspirará a explorar tu creatividad y desarrollar prácticas espirituales. Si sientes el impulso de probar algo nuevo, como la meditación, el estudio del tarot o escribir un diario intuitivo, es una señal de que tu mundo interior está listo para abrirse a nuevos horizontes. Consejo kármico. La intuición es la voz de tu alma. No la silencies con razonamientos lógicos ni con miedo al que dirán. Reconoce que es un regalo que debe aceptarse con gratitud y confianza. Tu tarea es no ignorarla, sino cultivarla. Comienza con algo sencillo. Antes de tomar una decisión, guarda un momento de silencio, hazte una pregunta y escucha con atención. Afirmación recomendada. Confío en mi intuición. Mi voz interior siempre me guía hacia la armonía y el éxito. Visualización sugerida. Busca un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos e imagina que estás frente a un lago sereno y cristalino. El agua es tan clara como un espejo y en su superficie ves reflejado el cielo. Este lago simboliza tu intuición. Obsérvalo con atención.
¿Qué imágenes aparecen en el agua? Tal vez veas respuestas o sientas con claridad lo que debes hacer. Permanece unos minutos en este estado, sintiendo cómo la calma y la seguridad llenan tu ser. Escribe cada día cualquier presentimiento, corazonada o pensamiento que surja de forma espontánea. Al cabo de un mes, revisa lo que anotaste. Te sorprenderá descubrir cuán acertadas fueron muchas de esas percepciones intuitivas. Ritual para fortalecer la intuición. Elige un día en que la luna esté en signos de agua, Cáncer, Escorpio o Piscis. Enciende una vela azul o blanca. Coloca un cuenco con agua cerca y agrégale algunos pétalos de flores blancas. Mira el agua, imaginando que tu intuición se fortalece. Pronuncia en voz alta: agua de claridad, abre mi alma, muéstrame lo que está oculto. Después del ritual, puedes usar el agua para regar plantas o verterla en un arroyo limpio. Este año es una oportunidad para que Piscis aprenda a confiar en su intuición como nunca antes. Será tu brújula en el camino hacia la armonía y el éxito. Las estrellas están de tu lado, pero recuerda, lo más importante es tu fe en ti mismo y en tu poder interior. Amuletos energéticos del 2025 para Piscis. La amatista y la aguamarina no son solo piedras decorativas, sino poderosos talismanes energéticos para ti este año. Te ayudarán a atravesar periodos difíciles, fortalecer tu intuición, protegerte de influencias negativas y mantener la armonía interior. Veamos cada piedra en detalle y cómo puedes usar su poder en tu vida diaria. La amatista, símbolo de despertar espiritual y claridad mental, será tu aliada en la búsqueda de sabiduría y paz interior. Es conocida por limpiar la mente de pensamientos caóticos y redirigir la energía hacia lo constructivo. En la antigüedad, se le llamaba la piedra de los pacificadores, ya que ayudaba a conservar la calma en momentos críticos. Si sientes ansiedad o incertidumbre, toma una amatista, ciérrala en tu mano, cierra los ojos y tómate unos minutos para restaurar tu equilibrio. También se asocia con el tercer ojo, tu centro energético de intuición. Colócala sobre tu frente durante una meditación y enfócate en tu respiración. Notarás cómo tu mente se aclara y las respuestas llegan con mayor naturalidad. La aguamarina, símbolo del agua, resuena perfectamente con Piscis, signo de este elemento. Es una piedra vinculada a la purificación y el equilibrio emocional. Así como el agua fluye, la aguamarina te ayuda a atravesar los desafíos sin perder tu centro. Fortalece tu capacidad para expresar emociones y liberarte del estrés emocional. Si te sientes abrumado o agotado emocionalmente, medita sosteniendo una aguamarina o colócala en tu espacio de trabajo. Su energía creará un campo protector que disipará la tensión y favorecerá tu recuperación. Para potenciar su magia, úsalas como joyas, collares, pulseras o aretes. Si no puedes llevarlas puestas, manténlas cerca, en tu bolso o escritorio. Es fundamental limpiarlas periódicamente para que su energía se mantenga pura. Puedes hacerlo con agua corriente o dejándolas bajo la luz de la luna llena. Los mejores momentos para usarlas serán febrero y julio, cuando tu intuición esté más activa. En días importantes, reuniones, decisiones clave, sujétalas por unos instantes para absorber su fuerza y afrontar cualquier situación con confianza. La meditación con estas piedras será una parte esencial de tu camino espiritual en 2025. Siéntate en un lugar cómodo, toma una amatista en la mano izquierda, una aguamarina en la derecha y cierra los ojos. Imagina cómo la energía de cada piedra comienza a llenarte. La amatista limpia tu mente, disuelve la tensión y fortalece tu claridad. La aguamarina, por su parte, te envuelve en una sensación de paz, como si estuvieras flotando en un mar tranquilo y sereno. Consejo kármico. Las piedras, al igual que las personas, requieren cuidado y atención. Recuerda que su energía se intensifica cuando las utilizas con intenciones puras.
Al trabajar con la amatista y la aguamarina, no solo fortaleces tu energía, sino que también creas armonía con la naturaleza. Afirmación recomendada. Acepto la energía de la tierra y el agua, me llena de armonía y sabiduría. Visualización sugerida. Imagínate de pie en la orilla de un lago tranquilo. El agua es clara y pura, refleja la luz del sol. En tus manos sostienes dos piedras, una amatista y una aguamarina. Ves cómo emiten una suave luz. La amatista brilla con una luz púrpura que limpia tus pensamientos y te brinda claridad. La aguamarina emite un resplandor azul que te llena de calma y seguridad. Sientes cómo tu cuerpo y mente se funden con la naturaleza y la energía de las piedras te da fuerza e inspiración para seguir adelante. Recuerda que el poder de las piedras se revela en la forma en que interactúas con ellas. Cuanta más atención pongas en su energía, más fuerte será su impacto en tu vida durante el 2025. No las uses solo como adornos, sino como herramientas poderosas para lograr equilibrio y éxito. Números y fechas favorables para Piscis en 2025. El año 2025 estará lleno de señales y mensajes del universo, y los números 3, 7, 12 y 21 serán verdaderos faros de buena suerte. Estos números tienen una energía especial que te ayudará a orientarte en medio del flujo de eventos. Son ideales para tomar decisiones, iniciar nuevos proyectos, firmar acuerdos o realizar rituales importantes. Comprender su simbolismo y aplicarlos en tu vida diaria te permitirá aprovechar al máximo la energía del año. El número 3 simboliza la Trinidad, cuerpo, alma y mente. Para Piscis, representa armonía, inspiración y creatividad. Y usa este número para sintonizarte con tu crecimiento creativo y espiritual. Por ejemplo, planea una reunión de ideas o el inicio de un proyecto creativo el día 3 de cualquier mes. El número 7 es el número de la mística, la búsqueda espiritual y la sabiduría. Se alinea con la energía de Piscis, ayudándote a profundizar en tu intuición. Programa meditaciones, reflexiones profundas o prácticas espirituales en fechas que contengan este número, como el 7 de marzo o el 7 de julio. El número 12 está asociado con los finales y nuevos comienzos. Es el número de los meses del año, de los signos zodiacales, de los ciclos completos. Para Piscis, representa la conclusión de una etapa y la preparación para otra. El 12 de febrero o el 12 de diciembre serán días perfectos para cerrar asuntos pendientes y abrir la puerta al futuro. El número 21 representa confianza, logro de metas y éxito. Está relacionado con el cumplimiento de los sueños y los saltos evolutivos. Es ideal para poner en marcha proyectos ambiciosos. Por ejemplo, el 21 de junio, el solsticio de verano, será un momento de gran impulso energético. Cada uno de estos números tiene un poder no solo material, sino también espiritual. Pueden convertirse en llaves hacia la armonía si los usas con conciencia y gratitud. El universo te habla a través de los números. Aprende a escuchar y a interpretar sus mensajes. Consejo kármico. Observa con atención cómo estos números se presentan en tu vida. Tal vez los veas en un reloj, en una matrícula o en otro lugar inesperado. Son señales del universo. No las ignores, reflexiona sobre el contexto en que aparecen y lo que intentan decirte. ¿Cómo usar correctamente estos números? Planifica momentos importantes. Elige fechas con estos números para iniciar algo nuevo, reunirte con alguien o firmar documentos. Crea un ritual para atraer la buena suerte. El día 3, 7, 12 y 21 de cada mes, dedica 12 minutos a una meditación, agradecimiento o visualización. Inclúyelos en tu vida diaria. Y usa estos números en tus contraseñas, nombres de proyectos, o configura alarmas en tu celular a horas como 7:12 o 3:21.
Práctica de gratitud con los números. En esas fechas, busca un lugar tranquilo y escribe 3 cosas por las que estás agradecido. 7 metas que deseas alcanzar. Un sueño que quieres cumplir. Este ejercicio te ayudará a sincronizar tu energía con las vibraciones de estos números. Afirmación para esta práctica. Estoy en armonía con la energía de mis números y ellos me guían hacia el éxito. Visualización sugerida. Cierra los ojos. Imagina que caminas por un sendero iluminado por una luz dorada. En el camino ves señales con los números 3, 7, 12 y 21. Cada señal te lleva hacia eventos felices, ideas creativas, sabiduría, cierre de ciclos y nuevos comienzos, éxito. Siente cómo con cada paso te llenas de seguridad y calma. Fechas favorables en 2025. 3 de febrero, ideal para lanzar proyectos creativos. 7 de marzo, momento perfecto para reflexionar y trabajar en tus objetivos. 12 de junio, excelente día para cerrar etapas. 21 de septiembre, oportunidades para crecer profesionalmente. Estas fechas y números serán tus estrellas guía en 2025. Sigue su energía y recuerda, ayudan a quienes actúan con propósito. Conclusión kármica. Los números son el lenguaje del universo. Usarlos con conciencia te ayudará a canalizar tu energía y alcanzar la armonía. Tiempo para el autoconocimiento en 2025. El año 2025 será especialmente importante para Piscis en términos de autoconocimiento. En la primera mitad del año, atravesarás una etapa significativa de transformación interna profunda. Es un momento para detenerse, mirar hacia adentro y descubrir qué es realmente importante para ti. Tu alma necesita atención y cuidado, y este año es perfecto para hacer una pausa en medio de la tormenta exterior y sintonizar con tu mundo interior. Para Piscis, este será un periodo para reconocer tus verdaderos deseos y valores. Muchas preguntas que has postergado necesitarán respuestas. ¿Qué metas deseas alcanzar? ¿Qué es lo que realmente valoras en la vida? Tal vez sea necesario reevaluar las relaciones con las personas que te han rodeado hasta ahora. El proceso de autoconocimiento incluirá no solo encontrar respuestas, sino también una reflexión sobre el pasado, comprender las causas de lo que ha sucedido en tu vida y cómo llegaste al presente. La primera mitad del año, de enero a junio, estará llena de momentos de reflexión profunda e introspección. Sentirás la necesidad de estar en soledad. Tal vez quieras pasar más tiempo contigo mismo, pensar sobre tu camino de vida, así como sanar viejas heridas y emociones no resueltas. Sé honesto contigo, ¿qué necesitas sanar? ¿Qué te detiene y bloquea tu evolución? Este no será solo un tiempo para pensar, sino una verdadera limpieza interna que te preparará para un futuro más luminoso y pleno. Será importante para Piscis liberarse de antiguos patrones mentales que ya no permiten avanzar. El autoconocimiento no solo consiste en darte cuenta, sino también en soltar aquello que ya no te sirve. Esto puede incluir hábitos antiguos, creencias limitantes, relaciones tóxicas o incluso miedos internos que obstaculizan tu éxito. Pregúntate, ¿qué estás listo para dejar atrás para hacer espacio a nuevas oportunidades y cambios positivos? El autoconocimiento para Piscis estará estrechamente relacionado con el desarrollo de la intuición y la visión interior. Piscis, más que ningún otro signo, percibe la energía del mundo que lo rodea, y este año tu intuición estará especialmente aguda. Pero para entender verdaderamente tus sentimientos y deseos, es esencial que aprendas a distinguir la voz de tu corazón del ruido exterior. No solo se trata de escuchar, sino de confiar en tus sensaciones internas. Debes dejar atrás las dudas y los temores, y prestar atención a lo que te dice tu alma. En este proceso, la meditación y la reflexión serán tus grandes aliadas, así como la creatividad,
que muchas veces es la llave para acceder a las verdades más profundas. Las prácticas de atención plena y las meditaciones profundas te permitirán sumergirte en ti mismo y encontrar respuestas esenciales. Para descubrir tu camino, debes aprender a escuchar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos ni analizarlos de inmediato. La meditación te ayudará a distinguir lo esencial de lo superficial, lo verdadero del ruido. El verdadero autoconocimiento también implica perdonarte a ti mismo y a los demás. A veces, los errores del pasado o las heridas no sanadas nos impiden avanzar. Entender que el perdón no es debilidad, sino poder, será fundamental. Perdonar libera el alma del peso del pasado y abre el camino hacia un futuro más brillante. Este año será clave para perdonar a quienes te hicieron daño, pero también para soltar la culpa por tus propias decisiones. No se trata de olvidar o justificar, sino de liberarte. También será importante trabajar en tus límites personales. A veces, Piscis puede perderse en las relaciones con los demás, olvidando sus propias necesidades. Este año te brindará la oportunidad de aprender a defender tus intereses, a decir no cuando sea necesario y a preservar tu integridad. No permitas que factores externos ni la opinión de otros alteren tu paz interior. No temas a la soledad que se presentará este año. Al contrario, será una oportunidad para una transformación profunda. Este es el momento para ser honesto contigo mismo, mirar dentro de tu alma y descubrir esos talentos y cualidades ocultas que pueden ser la base de tu éxito futuro. Cuanto más aprendas a vivir en armonía contigo mismo, más fácil será avanzar. Recuerda que la soledad no es aislamiento, sino un tiempo de reinicio y limpieza. Este proceso también estará relacionado con el amor y la gratitud hacia ti mismo. Tal vez sea el momento de soltar la autocrítica y comenzar a tratarte con más cariño y compasión. Aprenderás poco a poco a quererte de una forma que no se convierta en egoísmo, sino en una fuente de fortaleza interior. Consejo kármico: libérate del pasado y suelta todo lo que te impide avanzar. Admítete tus debilidades, pero no te juzgues con dureza. Este es un tiempo para la aceptación y la sanación. Que cada paso en esta dirección sea un paso hacia tu transformación personal y liberación. Afirmación para usar en este proceso. Me libero de resentimientos antiguos y abro mi corazón. Me acepto tal como soy y, con amor y gratitud, abro el camino hacia lo nuevo. Visualización recomendada. Imagina que estás de pie en la orilla del océano. El agua acaricia tus pies y se lleva con cada ola los dolores y heridas del pasado. Con cada paso que das, te sientes más liviano, dejando atrás lo que ya no necesitas. Visualiza cómo un sol radiante aparece en el horizonte, simbolizando una nueva etapa en tu vida. Sientes paz y confianza al abrir tu corazón a nuevas oportunidades. Fechas clave para Piscis en 2025, 7 de marzo y 12 de junio. En el 2025, habrá dos fechas especialmente significativas para Piscis, el 7 de marzo y el 12 de junio. Estos días estarán cargados de energía universal y traerán grandes oportunidades de transformación tanto a nivel personal como profesional. Su influencia se notará particularmente en tus logros profesionales, tu evolución emocional y tu crecimiento interior. Serán hitos importantes en el año, y para aprovechar al máximo su potencial, es fundamental prestar atención a los detalles y vibraciones de estos periodos. 7 de marzo, un día para tomar decisiones clave. El 7 de marzo será un día en que los astros estarán especialmente alineados con tu signo, abriéndote puertas hacia nuevas oportunidades. Este día estará lleno de energía transformadora, ideal para tomar decisiones que puedan marcar un antes y un después en tu vida. Es momento de planear el futuro y atreverte a dar pasos valientes que te indiquen claramente en qué dirección avanzar. Confía en tus corazonadas e intuiciones, pues ese día estarán muy activas.
Puedes planificar grandes cambios, un nuevo rumbo profesional, resolver temas personales, mudarte o incluso iniciar una nueva relación. Aunque al principio puedan parecer desafíos, estos cambios serán positivos. La influencia de Júpiter en armonía con tu signo ampliará tus horizontes y te dará seguridad en tus decisiones. 12 de junio, un día para comenzar algo nuevo. El 12 de junio será un día en el que Piscis estará especialmente conectado con su crecimiento interno y deseo de evolución. La energía de este día te invitará a comenzar algo nuevo, algo que te inspire profundamente. Sentirás que es el momento de actuar, de dar ese primer paso hacia proyectos que llevas tiempo soñando, pero que aún no te habías atrevido a iniciar. Puede tratarse de un proyecto creativo, una nueva afición, un camino profesional o una búsqueda más profunda de propósito en la vida. Este día trae consigo el impulso de la expansión. Cualquier acción que tomes será acompañada por la energía positiva del universo. Establece metas, comienza sin miedo, y recuerda que Júpiter te impulsa hacia adelante con entusiasmo y éxito. Llena ese día de confianza y alegría, el universo está de tu lado. ¿Cómo aprovechar la energía de estos días? Para sacar el máximo provecho de estas fechas clave, es importante mantener una actitud positiva y estar abierto al cambio. Dedica tiempo a reflexionar sobre tu camino, sobre hacia dónde deseas ir. Estos días son perfectos para conectarte contigo mismo, prestar atención a tus necesidades internas y comenzar a avanzar, paso a paso, hacia una vida más armoniosa y plena. Puedes activar esta energía con prácticas simples pero poderosas como la meditación o ejercicios de respiración consciente. Estas prácticas te ayudarán a limpiar tu mente y establecer una conexión más clara con tu interior. Consejo kármico para estas fechas. Sintoniza con tu esencia, deja atrás el miedo y permite que el universo te guíe hacia donde tu alma realmente desea ir. El mensaje clave del karma en estos días es el siguiente. Todo lo que hagas con fe en el éxito y con el sincero deseo de alcanzar tus metas será apoyado. Si actúas con intenciones puras, el resultado superará tus expectativas. Lo importante durante estos días es mantener la armonía interior y creer firmemente que mereces el éxito y la felicidad. Ninguna circunstancia externa debe desviarte de tu camino elegido. Consejo kármico. Durante este periodo, actúa con decisión y seguridad, pero no dejes de escuchar tu voz interior. El universo respaldará tus esfuerzos, pero es fundamental no dejarse influenciar por opiniones ajenas. Sé fiel a tu camino y a tu llamado interno. Si sigues tu propósito de alma, el 7 de marzo y el 12 de junio te traerán exactamente los resultados que esperas. Afirmaciones para estos días que te ayudarán a sintonizarte con el éxito y la confianza en ti mismo. Abro las puertas a nuevas oportunidades y avanzo con valentía hacia el futuro. Mis decisiones son sabias y me traen armonía y éxito. Merezco todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Estas afirmaciones fortalecerán tu confianza y te alinearán con una actitud positiva. Cree en ti y en tus capacidades, y así el 7 de marzo y el 12 de junio se convertirán en días realmente mágicos para ti. Visualización para estas fechas. Imagina que el 7 de marzo estás parado frente a una bifurcación. Delante de ti se abren dos caminos, uno es el camino conocido, el que ya has recorrido, y el otro es nuevo, inesperado y emocionante. Sientes como tu voz interior te susurra que ese nuevo camino te llevará hacia tus sueños más profundos. Visualízate caminando por ese sendero con seguridad, viendo cómo se abren puertas y oportunidades frente a ti. Ahora imagina el 12 de junio, una nueva puerta se abre ante ti, llevándote hacia una realidad distinta. Sientes cómo la energía del universo te impulsa hacia un nuevo comienzo. Da un paso al frente y siente cómo despierta dentro de ti una fuerza poderosa, confianza e inspiración.
Estás listo para comenzar una nueva etapa en tu vida y el universo te apoya en cada paso. Visualiza el éxito que llega con ese paso y siente cómo cada día te acerca más a tus metas. Estos 2 días serán sumamente importantes para Piscis y si actúas con claridad, determinación y equilibrio interior, el año 2025 te abrirá horizontes sorprendentes. Influencia de la luna y rituales de limpieza durante la luna llena. La luna no es solo el satélite de la Tierra, sino también un símbolo poderoso que influye profundamente en nuestras emociones, nuestro estado interior y los ciclos vitales. En el 2025, la luna será una guía importante para el camino espiritual de Piscis. En especial, se recomienda prestar atención a las lunas llenas, momentos clave para liberar lo viejo, limpiar lo innecesario y atraer la armonía. La luna llena, como culminación del ciclo lunar, activa procesos profundos de transformación y limpieza. Para Piscis, signo altamente sensible y emocional, su influencia será especialmente fuerte. En 2025 habrá 2 lunas llenas clave para este signo, el 28 de enero y el 24 de agosto. Ambos momentos traerán oportunidades de renovación y cambio. Sin embargo, es importante recordar que la luna llena no es solo tiempo de cierre, sino también de trabajo interno con el karma, el perdón y la liberación emocional. Luna llena del 28 de enero. Este será un momento perfecto para que Piscis se libere de bloqueos emocionales, miedos antiguos y heridas del pasado que impiden avanzar. El periodo posterior será ideal para dejar atrás decepciones y resentimientos. A través de rituales de limpieza, será posible sanar heridas internas y encontrar equilibrio emocional. Será también una etapa para perdonarse a uno mismo y a los demás, lo que traerá una profunda armonía interior. Durante esta luna llena, Piscis podrá sentir cómo se abre un espacio interior para que entre nueva energía. Es clave entender que perdonar no es justificar, sino liberarse de lo que te retiene en el pasado. Luna llena del 24 de agosto. Este plenilunio marcará el cierre de procesos iniciados a comienzos del año. Piscis sentirá que ha llegado el momento de concluir asuntos importantes, tanto personales como profesionales. Será ideal para cosechar los frutos de tus esfuerzos y limpiar tu entorno de todo aquello que ya no sirve. Este es un momento excelente para deshacerte de objetos cargados emocionalmente, cartas antiguas, ropa o recuerdos que te atan al pasado. Al hacerlo, estarás limpiando no solo tu espacio físico, sino también tu interior. Rituales de limpieza para estos periodos serán de gran ayuda para liberar cargas emocionales profundas. Los rituales con agua, sal, velas y sahumerios serán especialmente poderosos para Piscis durante estas lunas llenas. El agua, como elemento de Piscis, ayuda a limpiar y restaurar el equilibrio energético. Representa las emociones y la intuición, permitiendo comprender con mayor profundidad los propios sentimientos y liberarse de todo lo que frena el crecimiento. El uso de la sal, antiguo símbolo de purificación, ayuda a romper lazos energéticos negativos y a soltar deudas kármicas. Ritual sencillo de limpieza para la luna llena. Toma un cuenco pequeño con agua y agrega un par de gotas de aceite esencial de lavanda o romero. Ambos tienen efectos calmantes y purificadores. Concéntrate en tus sentimientos y pensamientos. Reflexiona sobre aquello que necesitas soltar y purificar en tu vida. Luego, repite esta afirmación. Libero todo aquello que ya no sirve a mi bienestar. Sumerge con suavidad tus dedos en el agua, cierra los ojos y siente cómo el agua limpia tus manos, y con ellas, tu corazón. Al terminar el ritual, sentirás alivio y ligereza. La energía del agua te ayudará a equilibrar tus emociones y a dejar atrás el pasado. Además, la luna influye sobre nuestro subconsciente y durante las lunas llenas es especialmente importante ser honestos con uno mismo para no caer en ilusiones. La luna ilumina todo lo oculto,
incluyendo aspectos de nuestra personalidad que solemos ignorar. Piscis, con su sensibilidad natural, puede sentir un fuerte deseo de refugiarse en su mundo emocional. Sin embargo, es fundamental recordar que la luna llena no es momento de aislarse, sino de limpiar pensamientos y emociones. Consejo kármico. La luna llena es un portal para cerrar ciclos, pero también para limpiar el karma. El perdón es la palabra clave en este proceso. Al liberar las ofensas y heridas del pasado, no solo despejas espacio en tu corazón, sino que equilibras tu karma. Siente cómo soltar el dolor y los recuerdos amargos abre ante ti nuevos horizontes. También es esencial aprender a soltar no solo personas y eventos, sino también creencias antiguas que limitan tu alma. El perdón es una forma poderosa de purificación, tanto para ti como para el mundo que te rodea. Afirmación para este momento. Perdono a los demás y a mí mismo, liberándome de resentimientos y temores. Abro mi corazón al amor y a nuevas oportunidades. Visualización recomendada. Imagina cómo la luz de la luna baña suavemente tu cuerpo y tu alma, penetrando en los rincones más profundos. Toda oscuridad en tu interior comienza a llenarse de luz, limpiándote y liberándote del peso del pasado. Visualiza tus heridas, resentimientos y decepciones disolviéndose lentamente, transformándose en pequeñas esferas de luz que se alejan, llevándose la oscuridad. Siente cómo tu corazón se llena de ligereza y amor, y cómo tú mismo te vuelves más puro y luminoso. La luna llena, para Piscis, es un tiempo de autoconocimiento y purificación, un momento donde la limpieza interna abre la puerta a una nueva etapa de vida. Abre tu corazón a la sanación, suelta el pasado y permite que la luz de la luna ilumine tu camino hacia la armonía y la alegría. La ley kármica de la atracción y su influencia. Durante el año 2025, Piscis estará bajo una fuerte influencia de la ley kármica de la atracción que marcará muchos eventos y cambios en su vida. Esta ley, al igual que la ley de siembra y cosecha, actúa a nivel energético y en la interacción con el universo. Todo lo que damos, ya sea en pensamientos, emociones o acciones, regresa a nosotros con determinada fuerza. Es importante comprender que el karma no es simplemente un castigo por errores pasados, sino una energía que creamos y que toma forma en nuestra vida con el tiempo. La ley de atracción no se limita solo a lo que hacemos, sino también a lo que pensamos. Nuestros pensamientos son una poderosa fuente de energía que emite vibraciones capaces de atraer a nuestra vida personas, circunstancias y situaciones. Estas pueden ser experiencias positivas o lecciones que debemos aprender para evolucionar. En 2025, Piscis sentirá especialmente esa conexión entre sus pensamientos y su realidad. Será fundamental prestar atención a los pensamientos y creencias que se repiten, porque se convertirán en las semillas de futuros eventos. Si tus pensamientos están llenos de dudas, miedos o negatividad, esos serán los mismos sentimientos y situaciones que atraerás. Pero si aprendes a gestionar tus emociones y pensamientos, podrás dirigir el poder de la ley de atracción de manera positiva. ¿Cómo funciona la ley kármica de la atracción? La esencia de esta ley está en que siempre atraemos aquello que refleja nuestro estado interior. Si estás lleno de gratitud y amor, estos sentimientos comenzarán a manifestarse en tu entorno. Pero si guardas rencor, envidia o miedo, tu realidad reflejará esas emociones. Por eso, es vital observar lo que sientes, lo que te inquieta, lo que te afecta, porque tus pensamientos y emociones crean tu experiencia de vida. Piscis, como signo de agua, tiene una conexión constante con el mundo emocional. Para Piscis, es especialmente importante mantenerse en armonía consigo mismos, para no crear ciclos kármicos innecesarios. Cuando estás en un estado negativo, no solo destruyes tu equilibrio interior, sino que también bloqueas la llegada de la buena suerte y la felicidad.
El gran reto para Piscis en 2025 será aprender a utilizar la ley de la atracción con sabiduría y conectar con su energía interior para generar cambios positivos. Este también será un año para limpiar lo innecesario y renovar su estado interno. ¿Cómo usar la ley de la atracción a tu favor? Lo primero es analizar qué deseas atraer realmente a tu vida. Tal vez desde hace tiempo sueñas con el amor, el éxito o un crecimiento profesional, pero para eso necesitas preparar el terreno. Es fundamental trabajar conscientemente tanto en tus pensamientos como en tus acciones. Por ejemplo, si deseas atraer prosperidad financiera, no basta solo con pensar en el dinero, también debes actuar en esa dirección. La ley de la atracción funciona a nivel energético, así que para atraer lo positivo, necesitas convertirte en eso positivo. Para Piscis, será especialmente importante aprender a limpiar su espacio mental y emocional de pensamientos negativos. Los bloqueos psicológicos, los miedos y las dudas pueden obstaculizar el camino hacia tus sueños. Trabaja en ti mismo, transforma tus pensamientos y emociones, enfócate en lo positivo. Enfócate en lo bueno, en los momentos alegres, agradece los pequeños logros, y pronto verás cómo el universo comienza a responderte. Consejo kármico para Piscis en 2025. Para que la ley kármica de la atracción funcione a tu favor, es clave aprender a emitir energía de amor, gratitud y respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Empieza por repetirte cada día lo agradecido que estás por todo lo que tienes. Celebra incluso las pequeñas alegrías, como un día soleado, un encuentro agradable o una conversación cálida. Esto crea el espacio energético para que se manifiesten los cambios positivos y llegue a tu vida aquello que realmente necesitas. Da al mundo más de lo que recibes. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo desde el corazón, sin esperar nada a cambio. La ley kármica de la atracción no solo actúa en el pensamiento, sino también en la energía, y todo lo bueno que entregues regresará multiplicado. Afirmación para este proceso. Atraigo a mi vida solo aquello que necesito para crecer y ser feliz. Mis pensamientos están llenos de amor y gratitud, y el universo me responde en la misma sintonía. Visualización recomendada. Cierra los ojos e imagina que tu energía comienza a brillar desde el interior. Cada célula de tu cuerpo emite una luz cálida de amor y gratitud que se expande por todo el universo. Siente cómo esa luz ilumina todo a tu alrededor y cómo cada rincón de tu vida se llena de alegría y claridad. Visualiza cómo esa luz regresa a ti en forma de milagros, suerte y eventos positivos. Imagínate en el centro de un círculo de luz y observa cómo cada uno de tus pensamientos y acciones refuerzan ese brillo. Con cada día que pasa, esa luz se hace más intensa y atrae circunstancias cada vez más favorables. Confía en que todo lo que necesitas ya está en camino, y con cada nuevo paso, te vuelves más fuerte, más feliz y más pleno. Piscis y la ley de la atracción en 2025. Este será un año especialmente significativo para Piscis en términos de transformación personal y fortalecimiento de su poder energético. Al trabajar conscientemente con esta ley, no solo atraerás cambios positivos a tu vida, sino que también limpiarás tu espacio interior, abriendo la puerta a nuevas oportunidades. Presta atención a tus pensamientos y acciones, sé honesto contigo mismo y verás cómo el karma comienza a jugar a tu favor. Mayo y noviembre, meses de suerte para Piscis. En 2025, mayo y noviembre serán meses especialmente afortunados para el signo de Piscis. Ambos marcarán momentos clave en tu desarrollo personal, en el éxito profesional y en tu transformación interior. La influencia planetaria en estos periodos te brindará un apoyo excepcional, creando condiciones ideales para realizar tus metas más ambiciosas. Pero para aprovechar esta energía, tendrás que estar abierto al cambio, confiar en ti mismo y actuar con determinación. Mayo, el mes de los nuevos comienzos.
Mayo de 2025 será particularmente favorable para Piscis. Estará lleno de energía renovadora, ideal para iniciar nuevos caminos. La influencia de Júpiter y Venus creará un potente flujo energético que favorecerá los logros creativos y profesionales. Para Piscis, este mes será perfecto para establecer grandes metas y comenzar a trabajar activamente en ellas. Atrévete a arriesgar, a intentar algo diferente. Los proyectos que inicies en mayo tendrán altas probabilidades de éxito si actúas con determinación y seguridad. Las 2 primeras semanas de mayo serán especialmente importantes. La posición de los planetas elevará tu intuición y sensibilidad, ayudándote a tomar decisiones acertadas. Tu mente estará clara y tu intención será poderosa. Será fundamental no dejarte llevar por las dudas o las excusas. Este es el momento de avanzar con confianza. Desde el punto de vista profesional y financiero, mayo te dará la oportunidad de demostrar tu talento. Prepárate para que tus ideas sean reconocidas y apoyadas. Posiblemente te ofrecerán una nueva colaboración o proyecto que abrirá nuevos horizontes. Mayo también será un buen mes para restaurar relaciones con colegas y socios y dar pasos importantes hacia tus metas profesionales. En cuanto a la vida personal, mayo será favorable. Especialmente si estás soltero, este mes podría ser el momento en que conozcas a alguien especial que jugará un papel importante en tu vida. Venus, que estará especialmente activa en mayo, te traerá felicidad en el amor y las relaciones románticas se desarrollarán de manera armoniosa, brindándote satisfacción. Noviembre, tiempo de conclusiones y estabilización. Noviembre será igualmente importante para Piscis, pero su energía será algo diferente. Este mes te brindará la oportunidad de cerrar todos los proyectos que comenzaste a lo largo del año y hacer un balance general. La influencia de Saturno en noviembre generará un ambiente de responsabilidad y la necesidad de balancear las cosas. Piscis podrá finalizar proyectos y tareas que llevaban tiempo, además de liberarse de obligaciones o relaciones que ya no sirven para su bienestar. En particular, la segunda mitad de noviembre será crucial. En este periodo, Piscis podrá ver los resultados de sus esfuerzos si ha trabajado con dedicación a lo largo del año. Sentirás como muchas áreas de tu vida se estabilizan. Lo que antes era incierto, ahora tomará forma, y verás cómo has avanzado en tu carrera, en tu vida personal y en tu desarrollo espiritual. Este mes también es bueno para analizar los eventos pasados, aprender de ellos y liberarte de miedos y dudas innecesarias. Para los negocios y las finanzas, noviembre será un mes de prudencia y estabilidad. Este mes te brindará oportunidades para realizar transacciones y tomar decisiones financieras acertadas, especialmente si mantienes un enfoque disciplinado en tus gastos. Podrás cosechar los frutos de tu trabajo y consolidar tu situación económica. En el plano personal, noviembre ayudará a Piscis a resolver conflictos y tensiones. Habrá calma y armonía en las relaciones con seres queridos. Si hubo dificultades en el año anterior, ahora podrás restaurar esos lazos y lograr un entendimiento mutuo. Será particularmente importante durante este mes encontrar el equilibrio entre tu vida personal y tu carrera, dedicando tiempo tanto para ti como para los demás. Este mes te mostrará lo que necesitas para encontrar paz y estabilidad emocional. ¿Cómo usar la energía de estos meses? Para sacar el máximo provecho de mayo y noviembre, Piscis debe estar dispuesto a actuar con determinación. Mayo es un mes para aprovechar todas las oportunidades y no temer dar pasos hacia lo desconocido. Durante este tiempo, es clave confiar en tu intuición y seguir tu voz interior. Cada día de mayo traerá nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y éxito si te atreves a aprovecharlas. Por su parte, noviembre requerirá que seas capaz de cerrar lo que has comenzado, hacer un balance y liberarte de lo innecesario. Es un mes para estabilizarte, hacer un balance y construir una nueva base sólida.
No temas despedirte de lo que ya no aporta, esto te permitirá hacer espacio para nuevas oportunidades y energías. Consejo kármico para Piscis. Es importante recordar que la energía de estos meses apoyará especialmente las acciones que se hayan tomado con intenciones sinceras y honestas. Si actúas con pensamientos puros y confianza en ti mismo, el karma estará de tu lado y la suerte te acompañará. No temas avanzar, confía en tu voz interior y en las señales del universo. Mayo y noviembre te abrirán nuevos horizontes, pero solo si estás dispuesto a recibirlos. Afirmaciones para estos meses. Afirmación para mayo. Estoy abierto a nuevas oportunidades. Mi camino está iluminado por la luz de la suerte y el éxito. Estoy listo para recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerme. Afirmación para noviembre. Estoy cerrando viejos ciclos con gratitud. Mi vida se llena de armonía, estabilidad y confianza en el futuro. Visualización para estos meses. Imagina que en mayo tu vida empieza a transformarse. Visualiza cómo nuevas oportunidades, ideas y logros llenan tu vida con colores brillantes y luz. Tu energía irradia confianza y el mundo te responde con cambios positivos. En noviembre, imagina que estás de pie en la cima de una montaña, mirando todo lo que has logrado en el último año. Visualiza cómo cierras ciclos pasados con gratitud y abres un nuevo camino lleno de estabilidad y prosperidad. De este modo, mayo y noviembre de 2025 serán meses de importantes cambios y logros para Piscis. Es el momento de actuar activamente, establecer metas ambiciosas y finalizar proyectos clave. Piscis debe aprovechar estos 2 meses para materializar sus sueños y estabilizar su posición en la vida. Símbolo de 2025 para Piscis, el loto. El símbolo de 2025 para Piscis será el loto, una planta maravillosa que desde hace milenios está asociada con el desarrollo espiritual, la pureza y la iluminación. El loto crece en aguas turbias, pero sus flores siempre son puras y hermosas. Es un poderoso símbolo de transformación que encaja perfectamente con Piscis. Durante el año, el loto te recordará que, a pesar de las dificultades, siempre puedes mantener tu pureza interior y aspirar a la armonía. Para Piscis, el loto en 2025 será una metáfora del camino espiritual que, a pesar de las tormentas de la vida, siempre se dirige hacia la luz y la verdad. Ustedes, como el loto, pueden prosperar incluso en las condiciones más difíciles, manteniendo su sinceridad y bondad. Esta flor simboliza la resistencia del espíritu, la capacidad de florecer a pesar de todos los obstáculos y la purificación a través de la lucha contra lo negativo. Su alma, como los pétalos del loto, puede crecer y desplegarse a pesar de las situaciones difíciles de la vida. El loto nos recuerda que cada momento, cada pensamiento y cada acción pueden ser una fuente de purificación y renacimiento. El símbolo del loto acompañará a Piscis este año, especialmente en lo que respecta a las transformaciones personales. Es el momento ideal para la purificación, tanto externa como interna. En 2025, no solo será importante eliminar de tu vida lo que ya no te sirve y las relaciones tóxicas, sino también purificar tus pensamientos, sentimientos y emociones. El loto te inspira a este proceso de purificación y te ayuda a superar las barreras internas. Bajo su influencia, Piscis podrá finalmente soltar viejas rencores y amarguras del pasado que habían bloqueado su desarrollo y les impedían abrirse a lo nuevo. Además, el loto simboliza la conexión con el agua, que es el elemento con el que Piscis está más relacionado. El agua es la fuente de la vida, la purificación y la regeneración. El loto, como símbolo del agua, ayudará a Piscis a encontrar armonía interior, purificándose de emociones negativas y heridas del pasado. El agua te permite fusionarte con el flujo de la vida, no resistiéndote a él, sino confiando en él y permitiéndote estar en armonía con la naturaleza.
El loto también es un símbolo de despertar interior. En 2025, muchos Piscis pueden experimentar un despertar profundo. Esto puede estar relacionado con el crecimiento espiritual, la expansión de su percepción o el inicio de un nuevo camino. El loto que florece en la superficie del agua simboliza la apertura de un nuevo camino para Piscis, uno que los puede llevar a la libertad interior y a una profunda armonía consigo mismos. Este símbolo será especialmente importante en los momentos en los que Piscis sienta que está atascado o que no puede avanzar. El loto enseña que todo proceso, incluso el que parece lento o doloroso, tiene un propósito. Así como el loto abre sus pétalos uno a uno, tú, Piscis, te irás abriendo y descubriendo el mundo paso a paso. Tus esfuerzos rendirán frutos y sentirás satisfacción y alegría al poder ser finalmente tú mismo, libre de las expectativas externas y de los miedos internos. El símbolo del loto también recuerda la conexión con la naturaleza. Para Piscis, en 2025 será importante encontrar tiempo para estar en armonía con la naturaleza y obtener energía de ella. El loto, como símbolo natural, te ayuda a restaurar esa conexión y te llena con la energía de la tierra y el agua. Este año será especialmente valioso darle preferencia a rituales naturales de purificación, como bañarse en ríos o lagos, caminar por el bosque y meditar en la naturaleza. Estas prácticas te ayudarán a mantenerte en pureza y armonía con el mundo que te rodea. Para Piscis en 2025, el loto no solo será un símbolo externo, sino también una guía interna que señalará el camino hacia la iluminación y la purificación. Durante este periodo, podrás darte cuenta de que la luz interior siempre ha estado dentro de ti, y esa luz te ayudará a superar cualquier dificultad de la vida. El loto te inspira a buscar tu camino y a creer que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una salida, y puedes elevarte a un nuevo nivel. Consejo kármico. El loto enseña una lección importante: a pesar de las dificultades y los tiempos oscuros, siempre se puede encontrar la luz. Tu karma en 2025 se purificará y podrás liberarte de todas las bloqueos y limitaciones que han frenado tu crecimiento. Permítete ser fuerte y abierto, como el loto que florece en aguas turbias. Ábrete a nuevas oportunidades, suelta lo viejo y avanza sin mirar atrás. Afirmación que debes usar en este caso. Soy como el loto, floreciendo a mi propio ritmo, sin importar las circunstancias externas. Purifico mi alma de todos los miedos y dudas. Abro mi luz interior y confío en el proceso de la vida. Visualización que debes aplicar para esto. Imagina que estás de pie en el centro de un estanque, rodeado por agua tranquila. Imagina que eres un loto que se abre a pesar de la oscuridad a tu alrededor. Siente cómo, desde tus raíces, fluye una corriente de purificación que elimina todas las emociones y pensamientos negativos. Tus pétalos comienzan a abrirse, abriéndose hacia la luz. Siente cómo tu cuerpo se llena de calor, armonía y luz, y esta luz ilumina todos los rincones oscuros de tu alma, trayéndote paz y confianza. Movimiento de Neptuno y su influencia en Piscis en 2025. El año 2025 para Piscis será un periodo de profundas transformaciones y de despertar de la intuición, asociado con una fuerte influencia de Neptuno, que es su planeta regente. Neptuno es el planeta de la mística, la espiritualidad y las ilusiones. Su influencia siempre nos impulsa a buscar algo más allá de las cosas materiales, dirigiendo la mirada hacia el mundo interno y el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. En 2025, este proceso se expresará con particular intensidad, y Piscis experimentará un verdadero ascenso espiritual. Neptuno activará en ellos un fuerte deseo de buscar la verdad más alta, los conocimientos místicos y nuevas formas de percibir el mundo. Sentirán una conexión más profunda con el cosmos, su alma y las fuerzas ocultas que guían su camino.
Una de las características de este año para Piscis será la posibilidad de una intuición agudizada que se manifestará incluso en situaciones cotidianas. Sus sentidos estarán más afinados y podrán sentir lo que está sucediendo, anticipar eventos y ver verdades ocultas. Esta fuerza intuitiva será una herramienta poderosa para tomar decisiones, pero también puede llevar a confusión y distorsión de la realidad, especialmente si se dejan llevar por las ilusiones. Neptuno puede hacer que crean en cosas inexistentes o en situaciones que parecen perfectas a primera vista, pero que en realidad no son lo que parecen. Es importante aprender a distinguir dónde está el flujo verdadero de energía y dónde está la ilusión creada por la mente. Desde el punto de vista astrológico, Neptuno en 2025 estará en aspectos armónicos con varios planetas clave, lo que creará oportunidades únicas para la transformación interna. Piscis podrá sentir una mayor unidad con la naturaleza y el cosmos, lo que permitirá sumergirse en el mundo de la espiritualidad y el misticismo. Será un tiempo en el que se abrirán nuevos caminos para el autoconocimiento y la autoexpresión, especialmente a través de actividades creativas. Podrán sentir el deseo de pasar más tiempo a solas, reflexionando sobre su propósito y la verdadera naturaleza del universo. Se recomienda prestar atención a la meditación, el yoga u otras prácticas espirituales que los ayuden a sintonizar con el ritmo interno adecuado. Al mismo tiempo, la influencia de Neptuno puede estar vinculada con algunas dificultades. Pueden encontrarse con momentos de incertidumbre cuando sea difícil determinar qué es verdad y qué es solo su imaginación. Será importante aprender a confiar en su intuición, pero también mantener claridad mental y no dejarse engañar. Es crucial evitar la excesiva soñadora, que puede distraerlos de los asuntos y metas reales. Presten atención en cuestiones relacionadas con dinero, contratos y decisiones importantes. Neptuno a menudo trae momentos de indefinición, y si no son suficientemente cautelosos, esto puede llevar a errores o pérdidas financieras. Sin embargo, si usan este periodo para el crecimiento espiritual y el autodesarrollo, la influencia de Neptuno abrirá nuevos horizontes. Será un año en el que podrán ir más allá de la percepción cotidiana y descubrir las profundidades ocultas de su alma. Aprenderán a liberarse de viejos programas kármicos que han frenado su desarrollo. Neptuno los ayudará a dejar atrás todo lo que no sirva a su verdadera misión y avanzar hacia una comprensión más elevada de la vida y su propósito. Este será un tiempo en el que su alma tendrá la oportunidad de purificarse y renovarse. Consejo kármico. En 2025, tendrán un trabajo importante de purificación de su mundo interior de ilusiones y engaños. Tengan cuidado con situaciones que puedan parecer demasiado buenas para ser verdad. Libérense de viejas deudas kármicas y decidan lo que realmente es importante para ustedes. Sientan que su camino es el de la verdad pura y la armonía interna, y no permitan que nada los desvíe de este camino. Afirmación que deben usar en este caso. Purifico mi mente de ilusiones y engaños. Mi intuición es mi verdadera guía, y confío en ella para encontrar mi camino. Elijo la verdad y la claridad espiritual. Visualización que deben aplicar para esto. Imagina como un brillante flujo de agua limpia tu cuerpo, purificando no solo tu envoltura física, sino también los viejos bloqueos kármicos que han estado impidiendo tu desarrollo. Siente cómo tu corazón se llena de luz y pureza, y cómo todas las confusiones desaparecen, dejando solo una clara comprensión de lo que necesitas hacer. Siente cómo tus pensamientos se vuelven ligeros y claros, como la superficie de un estanque en un día soleado, y como cada paso que das te lleva hacia la armonía interna y la madurez espiritual. Este tiempo será perfecto para mirar detenidamente tu vida y reflexionar sobre lo que constituye la verdadera verdad para ti. Permítete que Neptuno te guíe a través de este proceso de autoconocimiento y purificación. El equilibrio entre los sueños y la realidad.
Para Piscis, el año 2025 será un periodo en el que deberán aprender a combinar armónicamente sus sueños y ambiciones con acciones prácticas en el mundo real. Normalmente, este signo tiende a vivir en un mundo de fantasías, donde las emociones, la inspiración y los impulsos creativos juegan un papel importante. Pero este año se enfrentarán a la necesidad de un enfoque práctico. Las interminables fantasías y expectativas ilusorias pueden no llevarlos a los resultados que desean alcanzar. Este será el momento de aprender no solo a soñar, sino también a actuar, estableciendo metas y dando pasos concretos para alcanzarlas. Piscis es un signo que a menudo encuentra consuelo en su mundo interno. Sin embargo, en 2025 es importante que aprendan a aplicar sus ideas y sueños de manera práctica en la vida real. La tarea de este año es aprender a encontrar el equilibrio entre el estado interno y el mundo externo. A veces es difícil darse cuenta de que el deseo de tener éxito requiere no solo inspiración, sino también un plan claro, disciplina y esfuerzo. Los sueños sin acción pueden quedarse solo en sueños, pero con un enfoque práctico, pueden convertirse en realidad. El trabajo constante con sus propias ideas e ilusiones será una parte importante de este año. Por ejemplo, si sueñan con un gran viaje, es importante planificar la ruta con antelación, crear un presupuesto y encontrar tiempo para llevar esos deseos a cabo. Es fundamental entender que los sueños no son solo deseos, son manifestaciones de nuestra fuerza interna, que puede ser dirigida de manera correcta mediante pasos apropiados. La energía de sus fantasías es un recurso poderoso, pero para usarlo, deben aprender a realizar sus ideas, no solo soñarlas. Uno de los aspectos más importantes en 2025 será la creación de un plan claro para realizar sus metas. Esto puede aplicarse tanto a la vida profesional como personal. Es importante no solo ponerse metas, sino desglosarlas en pasos más pequeños y alcanzables. Este enfoque no solo les permitirá actuar de manera más eficaz, sino también sentir que están avanzando. Por ejemplo, si su sueño es aprender un nuevo idioma o dominar un nuevo pasatiempo, no deben esperar un milagro, sino tomar la decisión y dar el primer paso. Incluso los logros pequeños les brindarán satisfacción y motivación para seguir adelante. No olviden tampoco el tiempo para descansar. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal será aún más importante en 2025 que antes. Sentirán cómo su energía se distribuye en diversas áreas de la vida, y será vital encontrar tiempo para la recuperación. El agotamiento por trabajar sin descanso puede llevar a una disminución de la efectividad y a una caída en el ánimo. Presten atención a ustedes mismos, a sus necesidades, y recuerden que, a veces, solo unos minutos de descanso al día son necesarios para restaurar fuerzas. En 2025, para evitar el agotamiento emocional, será importante aprender a soltar y relajarse. Incluso si sienten que deben seguir esforzándose por su meta las 24 horas del día, encuentren tiempo para reflexionar en silencio, para simplemente estar en el momento presente sin preocuparse por el futuro. Esto les ayudará a restaurar energías y regresar a sus planes con energía renovada. Pero lo más importante es no olvidar que sus sueños tienen poder. Ellos los guían, los inspiran, les dan impulso y sentido. Si usan correctamente la energía de sus sueños, con un plan y acción, podrán avanzar hacia sus metas mucho más rápido y fácil. En 2025, Piscis debe aprender a conectar sus sueños internos con el mundo exterior para convertirse no solo en soñadores, sino en creadores de su propia realidad. Consejo kármico. En 2025, es fundamental entender que los sueños solo pueden hacerse realidad cuando trabajen activamente en su realización. No teman trabajar, incluso si el camino hacia su sueño parece difícil. Cada paso es un acercamiento a su meta, y las acciones respaldadas por deseos genuinos siempre traerán resultados.
El equilibrio entre los sueños y la realidad les abrirá la puerta a nuevas oportunidades. Afirmación que deben usar en este caso. Convierto mis sueños en realidad. Mis acciones se combinan armónicamente con mis deseos. Confío en que mis metas son alcanzables. Visualización que deben aplicar para esto. Imagina que estás de pie en la orilla del océano, viendo un gran barco frente a ti. Subes a la cubierta y el barco te lleva hacia el futuro. Tú diriges el barco, manejando las velas, y te das cuenta de que cada paso, cada esfuerzo te lleva más cerca de tu meta soñada. Siente cómo, con cada movimiento hacia adelante, tu futuro se hace más claro y te acercas a tu sueño con confianza y armonía. Práctica de gratitud para potenciar el éxito de Piscis en 2025. El año 2025 será un tiempo de transformación especial para Piscis, y una de las herramientas más poderosas para atraer éxito y bienestar será la práctica de la gratitud. La gratitud no es solo un hábito o una formalidad. Es un elemento clave que abre las puertas al mundo de la abundancia y la armonía. Este año, su capacidad para notar y valorar incluso las pequeñas alegrías de la vida se convertirá en su principal aliada en el camino hacia el éxito y la autorrealización. Muchas personas ven la gratitud como algo simple, pero en realidad, es una herramienta energética poderosa capaz de cambiar su realidad. La gratitud crea a su alrededor una atmósfera positiva, llena de amor y abundancia. Cada acto de gratitud aumenta su potencial, abre nuevas oportunidades y ayuda a atraer más eventos positivos a su vida. La esencia de la práctica de la gratitud es ser consciente y reconocer todo lo que tienen. Es importante recordar que aquello por lo que están agradecidos continuará creciendo y desarrollándose. Si están agradecidos por lo que tienen, están creando espacio para que vengan más cosas buenas a su vida. Es la ley de la atracción, cuanto más agradecen, más reciben a cambio. Para Piscis, 2025 será un excelente momento para profundizar en la práctica de la gratitud. Comiencen su día agradeciendo todo lo que tienen. Agradezcan por la salud, por la oportunidad de despertar, por los seres queridos, por las pequeñas alegrías de la vida. Esto les ayudará a sintonizar con lo positivo y a percibir el día como un regalo. Con cada día, sentirán cómo cambia su percepción del mundo. La energía de la gratitud alimentará su alma, llenándola de luz y alegría. Para que la gratitud se convierta en una parte natural de su vida, es importante crear una práctica especial. Pueden comenzar un diario de gratitud, en el que anoten al menos 5 cosas por las que estén agradecidos cada día. Pueden ser cosas muy simples, el café de la mañana, su canción favorita en la radio, una conversación agradable con un amigo. Poco a poco, notarán cómo cambia su actitud hacia la vida. Cuanto más se enfocan en los momentos positivos, menos espacio queda para los pensamientos y preocupaciones negativas. Es especialmente importante ser agradecidos por las pequeñas victorias y logros. Piscis tiende a la autocrítica y a menudo olvida celebrar sus éxitos. Pero aquí radica el poder de la gratitud, ayuda a ver el valor incluso en los pasos más pequeños hacia adelante. Cada victoria, incluso si parece insignificante, es un paso hacia el gran éxito. Y cuando aprendan a agradecer por cada paso dado, descubrirán nuevos horizontes de oportunidades. La gratitud también juega un papel crucial en la purificación kármica. En 2025, será útil liberarse de todas las emociones y apegos negativos que los limitan. La gratitud ayuda a neutralizar los bloqueos kármicos creados por el desdén, el resentimiento y el odio. Cada acto de gratitud es una especie de limpieza de su campo energético, una liberación de viejas experiencias dolorosas. Cuando agradecen, dejan ir el pasado y se abren a nuevas vibraciones más altas. No olviden que la gratitud también ayuda a establecer armonía en sus relaciones con los demás.
A menudo no nos damos cuenta de cuántas personas y situaciones en nuestra vida merecen nuestro agradecimiento. En 2025, será importante para Piscis aprender a expresar gratitud no solo por lo que reciben, sino también por las personas que los ayudan en su camino. Agradezcan a sus seres queridos, amigos, colegas e incluso conocidos casuales. Esto no solo fortalecerá sus relaciones, sino que también creará una poderosa red de energía positiva que los apoyará en cualquier momento de la vida. Una forma sencilla pero eficaz de expresar gratitud es escribir cartas. Escriban cartas de agradecimiento a aquellos que han sido importantes para ustedes en el pasado o que los están ayudando ahora. Puede ser una persona amada, un mentor, un colega o un amigo. La carta de gratitud no solo es una forma de expresar emociones, sino también un acto mágico que les devuelve amor y apoyo. En 2025, Piscis debe prestar especial atención a la gratitud por su intuición y mundo interno. Sus habilidades para sentir y comprender el mundo que los rodea estarán muy presentes, y es precisamente su gratitud por esto lo que les permitirá fortalecer estos dones. Agradezcan por su capacidad de estar en flujo, por confiar en sus percepciones, por la sabiduría que extraen desde adentro. Consejo kármico. La gratitud no es solo el reconocimiento de lo que tienen, sino también la conciencia de que el universo siempre está dispuesto a darles más. Cuanto más expresen gratitud, más eventos positivos sucederán en sus vidas. Cada momento de gratitud ayuda a limpiar su karma y a atraer nuevas oportunidades. Afirmación que deben usar en este caso. Estoy agradecido por todo lo que tengo. Abro las puertas a nuevas abundancias y alegrías. Mi vida está llena de dones, y los acepto con amor y gratitud. Visualización que deben aplicar para esto. Imaginen que están de pie en el centro de una luz brillante que los rodea por todos lados. Con cada respiración, se llenan de la luz de la gratitud, que penetra en cada célula de su cuerpo. Sientan cómo esta luz los limpia de lo negativo, liberando espacio para nuevas bendiciones. Todo a su alrededor se vuelve más brillante, todos los procesos comienzan a moverse más rápido y armónicamente, y se sienten parte de un gran flujo de abundancia que siempre está con ustedes. Sobrecargas emocionales en octubre. Octubre de 2025 será un mes en el que las emociones de Piscis pueden volverse especialmente intensas y difíciles de manejar. Este será un momento en el que, debido a los cambios en la vida personal y profesional, así como la influencia de los tránsitos planetarios, su mundo interior podría experimentar altibajos emocionales. Piscis, siendo un signo de agua, siempre está sujeto a fuertes fluctuaciones emocionales, y en octubre esa sensación se intensificará cuando el mundo interno de Piscis se enfrente a tormentas externas e incertidumbres. La primera razón importante para las sobrecargas emocionales será que en este mes, Piscis estará bajo la influencia de la Luna, que pasará por signos que crean aspectos tensos con Neptuno, el planeta regente de Piscis. Las fluctuaciones emocionales pueden ser tan fuertes que a veces parecerán insuperables. Sus sentimientos pueden estar confundidos, su mente se sentirá desconcertada, y será difícil juzgar la realidad. A veces sentirán como si una niebla nublara su mente, impidiéndoles ver con claridad lo que sucede a su alrededor. Es importante prestar especial atención al hecho de que en octubre muchos eventos pueden sacarlos de su zona de confort y presionar sus reservas nerviosas. Pueden surgir situaciones que se conviertan en fuentes de estrés e irritación, ya sea problemas en las relaciones, dificultades en el trabajo o preocupaciones financieras. En este periodo, es especialmente importante aprender a distinguir entre sus propios sentimientos y emociones sin permitir que los dominen por completo. Es crucial entender que las emociones provocadas por eventos externos son solo olas temporales que pueden ser controladas y utilizadas a su favor. Otra razón por la que la tensión emocional en octubre se sentirá tan fuerte es que este mes será un tiempo de revaluaciones serias para Piscis.
Mucho de lo que antes parecía indiscutible, ahora puede requerir una nueva perspectiva. Sus percepciones sobre sus metas, valores y prioridades cambiarán significativamente. Esto inevitablemente llevará a un conflicto interno y dudas. Por ejemplo, si antes estaban seguros de su papel en el trabajo o en las relaciones, ahora pueden enfrentarse a la necesidad de reconsiderar su lugar en estas áreas. Este proceso de reevaluación puede ser doloroso, ya que para Piscis es importante no solo la satisfacción de las acciones, sino también la paz interior que obtienen al estar en armonía consigo mismos y con el mundo que los rodea. Sin embargo, los cambios no siempre son algo negativo. La naturaleza siempre requiere transformaciones y aunque sean dolorosas, estas pueden ser fuentes de crecimiento y transformación personal. Entonces, ¿qué hacer para lidiar con las sobrecargas emocionales en octubre de 2025? Primero, no deben desestimar sus sentimientos. Es importante reconocer lo que sienten y no ignorarlo. Si sienten que están agotados, preocupados o inseguros, permítanse descansar. A veces, la mejor manera de lidiar con las emociones es tomar un receso, permitirse estar a solas con ustedes mismos y recuperarse. En segundo lugar, en este mes es especialmente importante mantener el equilibrio. Si sienten que sus emociones están a punto de salirse de control y pierden la capacidad de tomar decisiones racionales, tómense un momento de pausa. Recuerden que no cada momento requiere una respuesta o reacción inmediata. Respirar profundamente y tratar de comprender qué pueden hacer en ese momento para regresar a un estado de armonía. Una de las formas más efectivas de manejar las sobrecargas emocionales es recurrir a prácticas de conciencia plena y meditación. Estas prácticas ayudan a establecer contacto con el momento presente, lo que permite desconectar de pensamientos intrusivos y reducir los niveles de estrés. La práctica de yoga, ejercicios de respiración, así como caminatas nocturnas al aire libre pueden ser excelentes formas de relajarse y sentirse restaurados. Otro aspecto importante es aprender a soltar. Cuando las emociones se vuelven demasiado pesadas, es fundamental entender que no todo lo que experimentan se puede controlar. Los eventos negativos, las relaciones difíciles, las dificultades, todo esto se puede superar sin obsesionarse con cada momento negativo. Soltar ayuda a evitar el estrés y las preocupaciones relacionadas con el hecho de que la vida no siempre sigue el plan. Finalmente, recuerden que octubre es un mes de autoconocimiento y renovación. Por lo tanto, es importante no solo lidiar con las sobrecargas emocionales, sino también usar este tiempo para el crecimiento personal. A veces, el dolor y el estrés actúan como catalizadores de cambios que pueden transformar su vida para mejor. Con las prácticas adecuadas y un enfoque en el desarrollo personal, podrán no solo superar este periodo difícil, sino también salir de él más fuertes y seguros. Consejo kármico. Es importante saber soltar aquello que no les aporta nada positivo. Las constantes sobrecargas emocionales pueden llevar a un agotamiento espiritual, por lo que aprendan a dejar fuera de sus vidas lo que no es significativo para su crecimiento. Las emociones son energía, y cuando las emociones los capturan, es necesario aprender a armonizarlas para que no interfieran con su progreso. Afirmación que deben usar en este caso. Dejo ir todas las emociones que no me sirven. Con amor y gratitud les permito irse, dejando espacio para la armonía y la paz. Visualización que deben aplicar para esto. Imaginen que sus emociones, como nubes, se alejan hacia el cielo lejano, dejándolos en un estado de calma pura y luminosa. Sientan cómo, con cada exhalación, se liberan de la tensión y el estrés, llenándose de luz y paz interior. Viajes afortunados y descanso junto al agua. El 2025 para Piscis traerá una influencia especial del agua.
El agua no solo es el elemento responsable de la purificación y renovación, sino también un símbolo de armonía emocional y equilibrio interior, relacionado con el planeta Neptuno, que rige este signo. El agua ayudará a Piscis a restaurar su energía, encontrar paz interior y recuperar fuerzas perdidas. Su intuición y capacidad para profundizar en los sentimientos estarán más agudas que nunca, y la interacción con el agua, ya sea un río, lago, mar o incluso una ducha, será una fuente de sanación. Viajes y conexión con el agua. Pueden encontrar que viajar o estar cerca de cuerpos de agua, como ríos o mares, puede ser particularmente revitalizante. En estos momentos, el contacto con el agua les permitirá liberar tensiones acumuladas, promover la claridad mental y experimentar una profunda restauración emocional. Para Piscis, los viajes y el descanso cerca del agua en 2025 no solo serán una forma de desconectar de las preocupaciones diarias, sino también una práctica espiritual profunda. El agua es el elemento natural de Piscis, simbolizando emociones, intuición y purificación del alma. Los viajes en 2025 estarán vinculados a la búsqueda de nuevos caminos y significados, y a la búsqueda de la armonía interior. Su conexión con los espacios acuáticos abrirá nuevos horizontes, tanto para los viajes externos como para los internos. A menudo, el descanso cerca del agua ayuda a Piscis a liberar las preocupaciones, limpiar la mente y el cuerpo de las energías negativas. Estar en lugares donde el agua es una parte esencial del paisaje les permite sintonizar con un nivel más alto de percepción, para sentir no solo su conexión con la naturaleza, sino también su conexión con las fuerzas superiores. Es el agua la que activa su espiritualidad, abriendo oportunidades para meditaciones y oraciones profundas que serán especialmente poderosas este año. Inspirados por el elemento agua, estarán abiertos a nuevas experiencias, listos para confiar en el flujo de la vida y permitirse un poco más de descanso de lo habitual. Este periodo les brindará la oportunidad de cuidarse, recuperar energías y encontrar respuestas a preguntas importantes mientras se enfocan en su crecimiento personal. Beneficios del descanso cerca del agua. El descanso cerca del agua, ya sea en la orilla del mar, en el borde de un lago o en una piscina, les ayudará a restablecer la armonía interna y a eliminar el estrés. El agua no es solo un elemento que les permite descansar, sino también una fuente de energía. En 2025, deben buscar lugares donde el agua juegue un papel central en sus vidas. Podría ser la orilla del mar, donde las olas se rompen suavemente en la arena, o un lago montañoso rodeado de naturaleza pintoresca. Estar en tales lugares les permitirá a Piscis sentir una conexión más profunda con la naturaleza. El agua les ayudará a liberarse de bloqueos emocionales y tensiones, a aprender a dejar ir viejas preocupaciones y a abrirse a nuevas oportunidades en la vida. El agua tiene la capacidad de purificar tanto física como emocionalmente. Para ustedes, como Piscis, esto será un verdadero regalo, ya que muchos de ustedes tienen una alta sensibilidad emocional y receptividad. El agua, con su efecto refrescante y purificador, disolverá el estrés acumulado y las energías negativas. Prácticas meditativas cerca del agua. Si desean profundizar su conexión con el elemento agua, prueben practicar meditaciones y visualizaciones junto al agua. El agua les ayudará a conectar con su subconsciente y encontrar respuestas a preguntas que los han estado inquietando. Sumérjanse en la meditación, imaginándose en la orilla del océano, sintiendo su aroma, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la frescura del aire marino. Imaginen cómo con cada respiración inhalen pureza y frescura, y con cada exhalación dejen ir todas las preocupaciones y ansiedades. Las meditaciones junto al agua también pueden ser una fuente de inspiración para la creatividad. Para Piscis, cuya alma siempre busca la belleza, la música de las olas, el baile de las corrientes de agua o el reflejo del sol en el agua se convierten en poderosos catalizadores para despertar las fuerzas creativas.
La naturaleza será su aliada en la búsqueda de nuevas ideas y oportunidades. Fechas favorables para viajes y descansos cerca del agua. Para Piscis, los momentos especialmente favorables para viajar y descansar cerca del agua son los periodos en los que los planetas, como Neptuno, Mercurio o Venus, están en aspectos armónicos. En 2025, estos periodos serán abril y agosto. Estos meses les traerán más energía para los viajes y la conexión con el agua será especialmente beneficiosa para sus objetivos personales y profesionales. Si planean un viaje cerca del agua en estos meses, tengan la seguridad de que les brindará la renovación tan esperada y una recarga de energía que los acompañará por mucho tiempo. Tales viajes abrirán nuevos horizontes, ayudarán a profundizar su crecimiento personal y a sentir una mayor armonía interior. Es importante no solo elegir las fechas adecuadas, sino también aprovechar al máximo el potencial de este tiempo para la purificación y el descanso. Consejo kármico para Piscis. En 2025, es importante recordar que el descanso cerca del agua no solo es una recuperación física, sino también una purificación espiritual. El agua es una energía que puede limpiar, restaurar y armonizar fácilmente. Usen este recurso sabiamente. Cuanto más abiertos estén a la pureza y la armonía, más podrán atraer a sus vidas. El agua les ayudará a equilibrar sus emociones y pensamientos, a eliminar cualquier bloqueo y a recuperar la paz interior. Son honestos consigo mismos y acepten todas sus experiencias como parte de su camino. Afirmación para el descanso cerca del agua. Abro mi corazón para la purificación y restauración. El agua me trae armonía, fuerza y claridad. Estoy listo para las nuevas oportunidades que llegan con esta armonía. Visualización para la purificación cerca del agua. Imaginen que están en la orilla del mar o junto a un lago y las olas tocan sus pies. Con cada toque del agua, su cuerpo y alma se llenan de luz, se purifican de viejas emociones y experiencias dolorosas. Sientan como todos los pensamientos negativos se disuelven en la superficie del agua y con cada inhalación se llenan de calma y alegría. El agua trae a sus vidas un flujo de abundancia, paz e inspiración. De este modo, el descanso y los viajes cerca del agua en 2025 se convertirán para Piscis no solo en una manera placentera de pasar el tiempo, sino también en una poderosa herramienta para restaurar la armonía interna y la purificación. Al utilizar la fuerza del agua, podrán no solo limpiar su alma y cuerpo, sino también descubrir nuevos horizontes y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. Amuletos para Piscis, los peces y los delfines y su influencia en 2025. Piscis es un signo profundamente conectado con el agua, la intuición y el mundo interior. En 2025, para mantener su armonía interna, atraer la buena suerte y protegerse de las energías negativas, será especialmente beneficioso para Piscis usar amuletos en forma de peces y delfines. Estos seres no solo simbolizan la conexión con el elemento agua, sino también una profunda armonía con el mundo, la libertad, la alegría y la capacidad de encontrar el camino en las situaciones más difíciles. Al igual que los delfines, los Piscis son conocidos por su sensibilidad y su poderosa intuición. Estos amuletos pueden convertirse en guías para ustedes, ayudándolos en momentos difíciles y sirviendo como símbolos que atraen la buena suerte y brindan protección. Cuando hablamos de amuletos, es importante entender que su poder no radica solo en su forma material, sino también en su influencia energética. Cuando usas o colocas en tu hogar símbolos de peces o delfines, no solo te rodeas de imágenes bellas, sino que te alineas con una frecuencia especial, la energía del agua, que simboliza la purificación, renovación y movimiento infinito. El agua, como elemento, personifica la serenidad, la limpieza de viejos problemas y la atracción de energías positivas. El pez como amuleto. El pez es un símbolo antiguo y poderoso para todos los nacidos bajo el signo de Piscis.
En diferentes culturas, el pez tiene muchos significados y cada uno de ellos es beneficioso para los representantes de este signo. En el cristianismo, el pez es símbolo de la vida espiritual y la resurrección. Puede ser usado para atraer la presencia divina y alcanzar un profundo mundo interior. En la cultura china, el pez está asociado con la abundancia y la prosperidad, así como con la suerte. Por lo tanto, el símbolo del pez será un amuleto particularmente poderoso para Piscis, ayudando a establecer una conexión con la fuente de su fuerza interna y de buena suerte. El delfín como amuleto. El delfín, como símbolo, se asocia frecuentemente con la alegría, la libertad y la armonía. Este animal acuático transmite cualidades esenciales para que Piscis encuentre su verdadero camino en la vida. El delfín también es un símbolo de conexión con los mundos superiores, la espiritualidad y la intuición. Nos enseña a actuar con amor, a ser flexibles y conscientes de nuestros actos. Los delfines son conocidos por su naturaleza social y su comportamiento enseña a Piscis a ser abierto, a comunicarse con facilidad y a mantener un equilibrio entre la individualidad y la armonía social. Usar la imagen del delfín como amuleto ayudará a Piscis a sentirse protegido y seguro, atraerá circunstancias afortunadas y brindará apoyo en momentos de duda e incertidumbre. El delfín se convertirá para Piscis en un símbolo de sabiduría, un apoyo en el camino hacia el bienestar interior y exterior. Este amuleto les ayudará a aprender a confiar en su intuición, a moverse por la vida de forma fácil y alegre, incluso cuando las situaciones parezcan complicadas. ¿Por qué peces y delfines? Si Piscis lleva o usa amuletos con imágenes de peces o delfines, estará bajo la protección de estos símbolos poderosos. Piscis, como signo, a menudo siente la necesidad de restaurar su equilibrio energético. Pueden experimentar sobrecarga emocional, lo que en ocasiones lleva a conflictos internos y dudas. Los amuletos en forma de peces o delfines actuarán como un antídoto contra todo este estrés, ayudando a Piscis a sintonizarse con la energía correcta, equilibrar sus emociones y abrir nuevos horizontes para el crecimiento espiritual. Estos amuletos también ayudarán a distraerse de las preocupaciones diarias, trayendo una sensación de ligereza y libertad. Además, los peces y delfines pueden ser utilizados para atraer suerte en los asuntos amorosos, fortalecer los lazos familiares y dar apoyo en los negocios. Es importante recordar que estos amuletos no solo funcionan de manera física, sino también como medios energéticos que ayudan a restaurar el equilibrio en todos los niveles de la vida. ¿Cómo usar los amuletos de peces y delfines? Colgantes y joyas con la imagen de un pez o delfín. Puedes llevar estas joyas diariamente. Pueden estar hechas de plata o de oro, lo que activa aún más sus propiedades mágicas. Es importante que la joya esté limpia y sin daños, ya que debe mantener su energía. Amuletos en el hogar. Coloca imágenes de peces o delfines en tu hogar, especialmente en áreas de descanso, en el dormitorio o en lugares donde medites con frecuencia. Estos símbolos pueden estar representados en cuadros, estatuillas o cojines. Su presencia en tu hogar llenará el espacio de armonía y protección. Carteles y talismanes. Usar carteles con la imagen de un pez o un delfín en tu lugar de trabajo o en tu vida personal ayudará a atraer la suerte y la energía positiva a las actividades diarias. Amuleto en forma de talismán. Lleva un talismán en tu bolsillo o en tu bolso para que siempre esté cerca. Este será un apoyo y un recordatorio de tu equilibrio interior. Como los amuletos ayudan a revelar tu potencial. Los amuletos de peces y delfines ayudan a Piscis a descubrir su potencial, enfocándose en aspectos importantes de la vida, como la intuición, el amor, la armonía y el desarrollo. Enseñan a vivir con facilidad, a abrir el alma y estar abiertos a nuevas oportunidades.
En 2025, cuando Piscis enfrente dificultades, estos amuletos no solo ayudarán a superar los obstáculos, sino que también enseñarán a encontrar la alegría en cada momento de la vida, a sentirse seguro y en su camino. Consejo kármico: los amuletos funcionan para aquellos que están listos para aceptar su fuerza y usarla con amor y sabiduría. Recuerda que cada amuleto es un reflejo de tu energía interna. Es importante llevarlo con gratitud y respeto. Afirmación que debes usar en este caso: mi amuleto es mi guía en el mundo de la energía y la armonía. Estoy abierta a la suerte y la protección que me trae. Visualización que debes aplicar: imagina cómo sobre tu cuerpo aparece una luz brillante proveniente del delfín o del pez. Esta luz se expande a tu alrededor, llenando tu espacio de protección y armonía. Siente cómo tu energía se fortalece y cómo tu vida se llena de suerte, alegría y éxito. Percibe cómo en cada célula de tu cuerpo se manifiestan la confianza y la tranquilidad. De esta manera, los peces y los delfines, como amuletos, se convierten en poderosos aliados para Piscis, ayudando no solo a atraer la suerte y protegerse de las influencias negativas, sino también a revelar capacidades profundas, dirigir la energía interna hacia el logro de metas y encontrar armonía en la vida. Colores favorables para Piscis en 2025: azul, plateado y blanco. El año 2025 será un año de profundos cambios para Piscis, y ciertos colores jugarán un papel clave en la atracción de suerte, armonía y fuerza interior. Los colores ejercen una poderosa influencia sobre nuestro estado de ánimo, energía y percepción del mundo. Este año, para Piscis, los colores más favorables serán el azul, el plateado y el blanco, tres colores que reflejan armoniosamente tu conexión con el agua, la intuición y la pureza, creando un potente flujo de energía positiva. Azul, el color del océano y de las infinitas posibilidades. El azul simboliza las profundidades del océano, el cielo infinito, los vastos horizontes y nuevos caminos. Es el color de tu mundo interior, que te sumerge en la reflexión y te ayuda a encontrar respuestas a preguntas importantes. En 2025, el azul será tu compañero en la búsqueda de nuevos caminos y oportunidades. Este color te ayudará a encontrar claridad en momentos en que el mundo exterior parece demasiado denso y confuso. Ayuda a aliviar la tensión interna, a calmar los pensamientos y a dirigirlos hacia el rumbo adecuado. El azul te recuerda que no hay obstáculo que no puedas superar si confías en tu intuición y en tu sentido interno. Azul también es el color de la fe y de las profundas percepciones. Este año, serás más receptiva a las señales y guías internas que el universo te envía a través de tu canal intuitivo. A menudo, encontrarás respuestas a tus preguntas y soluciones que antes parecían imposibles. Gradualmente, aprenderás a confiar en tu voz interior y a tomar decisiones que resultarán correctas para tu crecimiento y desarrollo. Para potenciar el efecto del azul, vístete con ropa o accesorios de este color, o incluso utilízalo en la decoración de tu hogar. Sentirás cómo, con el paso de los días, este color te llena de energía y armonía. Plateado, el color de la luna, la intuición y la magia. El plateado está asociado con la luna, que en 2025 jugará un papel crucial en tu vida, especialmente durante los periodos de la luna creciente y menguante. Este color simboliza la intuición, el misterio y los cambios. La influencia del plateado potenciará tu capacidad de entender verdades ocultas y seguir tu luz interior. El plateado te ayudará a encontrar claridad en tus decisiones, especialmente cuando necesites tomar una decisión importante sobre tu vida personal o tu carrera. Este color actuará como un faro, indicándote el camino en momentos oscuros. El plateado también simboliza la purificación y la transformación. Usar este color contribuirá a armonizar tu energía, ayudándote a liberarte de viejas ataduras, creencias limitantes y bloqueos.
Te ayudará a sanar heridas internas y a restablecer tu conexión con el aspecto espiritual de la vida. En momentos de duda o crisis, puedes usar joyas o elementos plateados para ayudarte a concentrarte y limpiar tu mente de pensamientos negativos. Blanco, el color de la pureza y los nuevos comienzos. El blanco es el color del comienzo, del nacimiento, de la pureza y de la renovación. En 2025, el blanco te ayudará a limpiar tu vida de lo innecesario, a soltar viejos recuerdos y rencores. Este color está relacionado con un nuevo comienzo, con esa pureza interna que te permite percibir el mundo sin distorsiones. El blanco también simboliza ideales elevados y el deseo de armonía. Te ayudará a sintonizarte con una actitud positiva y a abrirte a nuevas oportunidades. El blanco creará a tu alrededor un ambiente de ligereza, pureza e inocencia, lo que atraerá suerte y cambios positivos a tu vida. Este color será especialmente importante en momentos en los que te encuentres al borde de un cambio. El blanco te ayudará a liberarte del miedo al futuro y a dar un paso con confianza hacia una nueva etapa de tu vida. Será especialmente útil en la primera mitad del año, cuando estés enfocada en la renovación y el desarrollo. El blanco te brindará calma y seguridad en saber que tu futuro está lleno de luz y bienestar. ¿Cómo utilizar estos colores en tu vida? Para amplificar su influencia, trata de rodearte de estos tonos, especialmente en las áreas donde más necesitas ayuda y apoyo. Por ejemplo, para mejorar tu estado de ánimo, usa accesorios azules o plateados. Te ayudarán a mantener la calma y la confianza en ti misma. Los elementos blancos en la decoración de tu hogar mejorarán la atmósfera, creando un espacio para nuevos comienzos y nuevas ideas. Es importante prestar especial atención a estos colores durante los periodos clave de los tránsitos planetarios. Por ejemplo, cuando la luna se encuentre en fase creciente, utiliza tonos plateados y blancos para fortalecer tu intuición y prepararte para nuevos comienzos. En cambio, cuando la luna esté menguando, el azul te ayudará a concentrarte en tus asuntos internos y a ordenar tus pensamientos. Estos colores te apoyarán en armonía con los ciclos naturales, fortaleciendo tu estado y ayudándote a estar más alineado con el éxito. Consejo kármico: en 2025, es importante rodearte de aquellos colores que trabajen armónicamente con tu energía interna. El azul, el plateado y el blanco te ayudarán a mantener el equilibrio y estar abierta a nuevas oportunidades. Las estrellas te aconsejan no solo llevar estos colores, sino también utilizarlos para limpiar y elevar las vibraciones en tu espacio. Prestar atención a estos colores te ayudará a encontrar el camino hacia la armonía y el éxito. Recuerda que los colores influyen en tu energía y el uso de los tonos correctos puede cambiar radicalmente tu vida. Afirmación que debes usar en este caso: me abro a nuevas oportunidades y armonía. Cada día me vuelvo más confiado, en mí mismo, y estoy listo, para los cambios. Mi energía es pura y fuerte, y abro espacio para el éxito y la prosperidad. Visualización que debes aplicar: imagina cómo alrededor de ti florece una flor gigante cuyos pétalos brillan en tonos de azul, plateado y blanco. Siente cómo esta energía llena tu cuerpo y alma, limpiando y armonizando todos tus pensamientos y emociones. Con cada respiración, sientes cómo la luz de estos colores penetra en tu cuerpo, llenándote de fuerza, confianza y paz interior. Deja que esta energía te envuelva y abra el camino hacia nuevas oportunidades. De esta manera, el uso de los colores favorables azul, plateado y blanco en 2025 ayudará a Piscis a crear armonía, atraer suerte y estar en sintonía con los ciclos cósmicos. En diciembre te espera un encuentro importante que podría cambiar tu vida. Diciembre de 2025 promete ser un mes de profundos cambios para Piscis. Las estrellas dicen que es durante este periodo cuando tendrás un encuentro importante que transformará tu vida de manera radical.
No se trata solo de un encuentro, sino de un encuentro con el destino que abrirá ante ti nuevas oportunidades, caminos y horizontes. Puede estar relacionado tanto con las relaciones personales como con el ámbito profesional. Es un momento en el que estarás en una encrucijada, y mucho de lo que suceda en tu vida futura dependerá de cómo manejes este encuentro. Es importante recordar que este encuentro no es casual, y es posible que ya estés preparado, para él a nivel del alma. Es posible que sea una persona con la que encuentres una conexión profunda y un entendimiento, o por el contrario, alguien que te abra los ojos a cosas en las que nunca habías pensado. Este encuentro podría cambiar tu forma de ver el mundo y ayudarte a descubrir oportunidades que antes no imaginabas. Podría ser un socio de negocios que traiga nuevas ideas o un guía espiritual que te abra nuevos horizontes de autoconocimiento. Las estrellas insisten en que este encuentro traerá consigo un gran potencial de crecimiento, pero es necesario estar preparado para los cambios. Para que este encuentro te sea más beneficioso, es importante enfrentarlo con el corazón y la mente abiertos. No tengas miedo a las nuevas relaciones, no temas a las nuevas personas en tu vida. Incluso si el encuentro te parece inesperado o sientes algo de ansiedad, recuerda que es un paso importante en tu camino. Diciembre será un momento en el que serás especialmente receptivo a lo nuevo, y este encuentro será el catalizador de tu crecimiento. Sentirás cómo te transformas internamente, y esto será evidente tanto para ti como para los demás. Este es un momento en el que el karma pone énfasis, y aunque el encuentro pueda parecer casual, tendrá un carácter profundamente kármico. Cada persona que entre en tu vida en este periodo tendrá un significado en tu desarrollo espiritual y personal. Es posible que este encuentro no sea obvio de inmediato, pero durante la interacción sentirás que estás encontrando a la persona adecuada para tu camino. Sé atento a las señales del destino, a esos momentos que puedan parecer triviales. A veces, pequeños detalles, frases casuales o acciones aparentemente sin importancia serán puntos de giro que abrirán un nuevo camino ante ti. Consejo kármico: es importante recordar que cada persona que encuentras no lo hace por casualidad. El universo no tiene casualidades, y cada contacto tiene profundidad y significado. El mensaje kármico es aprender a ver las señales en cada interacción, ya sea un encuentro casual o una conversación esperada. Este encuentro en diciembre será una lección kármica importante que te llevará a nuevas oportunidades. La apertura y la atención a los detalles te permitirán aprovechar todo lo que este encuentro tiene para ofrecerte. No juzgues a las personas solo por su apariencia externa o las primeras impresiones. A veces, detrás de una apariencia sencilla se ocultan lecciones y perspectivas valiosas. Afirmación que debes usar en este caso: estoy abierto a todas las reuniones y contactos que me traerán crecimiento y desarrollo. Afirmación que debes usar en este caso: recibo con gratitud a las personas que llegan a mi camino y confío en el universo, sabiendo que cada persona con la que me encuentro es importante para mi crecimiento espiritual y personal. Visualización que debes aplicar para esto: cierra los ojos e imagina que aparece frente a ti una persona con la que tendrás un encuentro importante. Siente cómo la energía de este encuentro se vuelve brillante y llena de intensidad. Imagina que intercambias miradas y palabras con esta persona, y siente cómo se producen cambios en tu conciencia, cómo se abren nuevas oportunidades. Siente cómo esta persona encaja en tu vida, trayendo nuevas ideas y soluciones que abrirán nuevos horizontes para ti. Con cada palabra, con cada paso, te sientes cada vez más seguro, de que estás eligiendo el camino correcto. Este encuentro puede no solo ser con una persona, sino con un evento que traerá nuevas conexiones y perspectivas. Siente este encuentro como un paso hacia el futuro que se abrirá para ti cada día más. Siente la certeza de que esta persona o este evento no son casuales, han llegado a tu vida en el momento perfecto.
Piscis, escucha las señales del universo en 2025. Los signos, como coincidencias casuales o números repetidos, te indicarán el camino correcto. En 2025, para Piscis será especialmente importante aprender a reconocer las señales que envía el propio universo. Ya sea que se trate de coincidencias inesperadas, números repetidos, encuentros con personas específicas o incluso símbolos que comienzan a aparecer con regularidad en tu vida, todo esto son pistas importantes para tu camino. El universo, al igual que el mundo, está lleno de misterios, pero a menudo se comunica con nosotros a través de fenómenos que, a primera vista, parecen casuales. Sin embargo, si aprendes a escuchar estas señales, podrás entender qué se esconde detrás de cada evento. Los signos pueden llegar de muchas formas, y para Piscis, cuyo signo es acuático e intuitivo, es vital aprender a ver estas señales a través de su sensación interna. En 2025, cuando tengas que tomar decisiones importantes, los signos servirán como faros que te guiarán por el camino correcto. Por ejemplo, si comienzas a ver los mismos números en el reloj, como el 1111 o el 2222, no es una casualidad. Esos números llevan consigo un fuerte mensaje energético. El 1111, por ejemplo, a menudo se considera un signo de despertar, un recordatorio de que estás en el camino correcto y que es hora de abrirse a nuevas oportunidades. Números repetidos como el 333 o el 555 pueden ser señales que te llaman a hacer cambios o te recuerdan que es el momento de actuar. Además de los números, los signos también pueden manifestarse a través de eventos o situaciones que se repiten. Por ejemplo, si durante un periodo determinado te enfrentas continuamente a una situación particular, ya sea en el trabajo, en relaciones o en tu vida personal, esto podría ser una indicación de que necesitas ver la situación desde una nueva perspectiva. Tal vez no hayas notado una lección importante o no quieres aceptar que es necesario cambiar tu enfoque hacia algo. Es crucial hacerte la pregunta, ¿qué está tratando de mostrarme el universo? Los signos también pueden manifestarse a través de las personas. En 2025, cuando estés abierto a nuevas oportunidades, las personas que te rodean jugarán un papel clave en ayudarte a descubrir nuevas perspectivas. A veces, los mensajes del universo llegan a través de encuentros extraños pero significativos que parecen casuales. Alguien podría ofrecerte un consejo valioso, otra persona podría convertirse en tu mentor y una tercera persona podría, con solo estar presente en tu vida, hacerte reflexionar sobre algo importante. Incluso los sueños pueden convertirse en una fuente importante de señales. Los sueños en los que se repiten símbolos, eventos o temas también deben considerarse como pistas importantes. Si te has dado cuenta de que constantemente te encuentras con las mismas personas, ciertos símbolos o números, ya no es una casualidad. El universo te está guiando de esta manera, ayudándote a entender si estás en el camino correcto o si necesitas hacer cambios. Estas señales pueden ser simples, pero a menudo es en los detalles más pequeños donde se oculta la gran sabiduría. Además, los signos pueden manifestarse a través de tus sentimientos e intuición. Puede que sientas que algunas decisiones son correctas para ti a nivel intuitivo. No ignores este impulso interno. Piscis tiene una intuición excepcional y en 2025 tu yo interno estará especialmente agudo. A veces, tu voz interior te indicará qué camino tomar y qué pasos dar. Es importante confiar en tu sensación, incluso si el mundo exterior no te da respuestas claras. Los signos del universo también pueden manifestarse en las cosas más simples, como en la forma en que interactúan contigo las personas. Tal vez comiences a notar que en algún momento alguien cercano a ti dice algo que abre nuevas perspectivas para ti o te ayuda a tomar una decisión importante. Si alguien repite una frase o te hace preguntas similares, esto puede ser una señal indirecta de que debes prestar atención a ese aspecto de tu vida.
Consejo kármico: en 2025 es importante aprender a estar atento a los signos y mensajes que llegan a través de los demás, de los eventos y de tu intuición. Estos signos no son casuales. El universo te guía a través de ellos para que puedas entender qué dirección tomar y qué cambios necesitas hacer. Cuando notes elementos repetitivos en tu vida, haz una pausa y pregúntate: ¿qué debo cambiar o entender? Aceptar estas pistas y percibirlas correctamente te ayudará a avanzar en la dirección correcta y evitar errores kármicos. Afirmación que debes usar en este caso: estoy abierto a todos los mensajes del universo y estoy listo para actuar según sus señales. Visualización que debes aplicar para esto: cierra los ojos e imagina que te encuentras en una encrucijada con múltiples caminos frente a ti. En cada uno de ellos hay una señal que brilla con luz intensa y cada una representa una elección importante. Respira profundamente y siente cómo cada elección se vuelve más clara a medida que comienzas a prestar atención a estas señales. Siente cómo tu intuición te guía hacia lo que es correcto y armonioso para ti. Imagina cómo eliges el camino que sientes en tu corazón y cómo cada paso te brinda confianza y armonía. Haz prácticas de respiración, ya que te ayudarán a reducir el estrés y a concentrarte. En 2025, cuando la energía será abundante y llena de cambios, los Piscis podrían enfrentar dificultades relacionadas con el estrés y la ansiedad. Esto es normal para aquellos cuya sensibilidad e intuición son especialmente fuertes. Los cambios rápidos, la inquietud interna y la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias pueden generar tensión. Es importante entender que tu estado emocional está directamente relacionado con tu estado físico, por lo que, para mantener la armonía, necesitas aprender a gestionar tus emociones y pensamientos. Una de las formas más efectivas y accesibles para aliviar el estrés y restaurar el equilibrio interno es la respiración. Las prácticas respiratorias no solo son un método de relajación, sino también una poderosa herramienta para transformar tu estado energético. A través de la respiración, nos conectamos con niveles más profundos de conciencia y somos capaces de armonizar nuestros flujos internos de energía. La respiración tiene un poder enorme, puede ser una herramienta de sanación, una fuente de fuerza y calma. La respiración es lo que mantiene nuestra vida en cada momento. Sin embargo, a menudo, en el ajetreo cotidiano, olvidamos su importancia y no notamos cómo se vuelve superficial y rápida. En esos momentos, es cuando debes hacer una pausa y devolverle a este valioso instrumento de armonía interna. La respiración adecuada restaura tu estado psicoemocional, mejora la circulación de la energía en el cuerpo y ayuda a equilibrar los chakras. En 2025, especialmente en momentos en los que necesites recuperarte rápidamente o encontrar claridad mental, las prácticas de respiración se convertirán en aliados indispensables. Uno de los métodos respiratorios más poderosos es la respiración abdominal. Cuando comenzamos a respirar conscientemente a través del abdomen, relajamos el sistema nervioso y sentimos cómo la energía en el cuerpo se vuelve más equilibrada y tranquila. Este tipo de respiración debe ser practicado diariamente, especialmente en momentos de estrés o ansiedad. La práctica consiste en concentrarse en respiraciones profundas y lentas, donde el abdomen se eleva al inhalar y desciende al exhalar. También debes poner atención en la respiración por la nariz, aumentando gradualmente la longitud de las inhalaciones y exhalaciones. Esta técnica no solo mejora la concentración, sino que también ayuda a equilibrar el funcionamiento del cerebro, relaja los músculos tensos y alivia la ansiedad acumulada. Respirar por la nariz activa el sistema nervioso parasimpático, lo que contribuye a la armonización y restauración de tus fuerzas internas. A lo largo de todo 2025, trata de realizar prácticas de respiración antes de eventos importantes o en momentos de ansiedad. Estas no solo te servirán para calmarte, sino también como una fuente de energía para desplegar todo tu potencial.
Si sientes que tu estado interno comienza a desequilibrarse, haz de la respiración profunda una rutina para recuperar claridad, armonía y fuerza. Consejo kármico: en 2025 es crucial aprender a prestar atención a tu estado físico. Cuando sientas estrés o incomodidad, observa tu respiración. Siempre será tu guía, indicándote cuando debes detenerte, relajarte y recuperar fuerzas. La práctica de la respiración es una práctica kármica para regresar a ti mismo, a tu centro. Sé atento a las señales de tu cuerpo y desarrolla el hábito de escuchar tu estado interno. Tus emociones y pensamientos pueden reflejar las necesidades de tu cuerpo. Si eres consciente de estos y respondes a estas señales, podrás evitar muchas sobrecargas kármicas y enfermedades. Afirmación que debes usar en este caso: con cada inhalación, restauro mi energía y tranquilidad. Con cada exhalación, dejo ir todo lo innecesario y encuentro mi equilibrio interno. Esta afirmación te ayudará a sintonizar con la armonía en cuerpo y espíritu. Cuando repitas estas palabras, siente cómo la relajación y la paz comienzan a extenderse por todo tu cuerpo. Repite esta afirmación todos los días, especialmente en momentos de ansiedad y preocupación, y sentirás cómo la tensión se disipa y, en su lugar, llega la confianza y la fuerza interior. Visualización que debes aplicar para esto: cierra los ojos y realiza una respiración profunda. Imagina cómo el aire llena tus pulmones, recorriendo tu cuerpo y llenándote de luz y calor. Siente cómo, con cada inhalación, te llenas de energía y vitalidad. Cuando exhalas, imagina cómo toda la tensión y la preocupación se disuelven con cada exhalación, desapareciendo en el aire, y te sientes más ligero. Imagina cómo todos tus músculos se relajan y tu mente se vuelve clara y tranquila. Siente cómo, con cada ciclo de respiración, te vuelves cada vez más equilibrado, y lleno, de armonía. Practica esta visualización a diario, en momentos de estrés o antes de eventos importantes. Esto te ayudará a regresar a ti mismo, y mantener tu equilibrio interno. Es importante recordar que la respiración siempre está contigo, y se convierte no solo en una herramienta física, sino también en una guía espiritual. La respiración es la fuente de tu luz interior y tu fuerza. Es importante recordar esto y usarla regularmente para restaurar el equilibrio, la calma y la concentración. En 2025, cuando enfrentes dificultades o cambios, no olvides el poder de la respiración y su capacidad para traer claridad a tus pensamientos y emociones. 2025 será un año de despertar de tu poder espiritual. 2025 será un año especialmente significativo para los Piscis, cuando se abrirá un potente flujo de energía espiritual y oportunidades para el crecimiento personal. La influencia de los planetas, especialmente de Neptuno, el regente de Piscis, intensificará tu intuición y conexión con las fuerzas superiores. En este periodo, comenzarás a experimentar un despertar profundo dentro de ti mismo, lo que se reflejará en cambios profundos en tu percepción del mundo y de tu rol en él. Con cada mes, te darás cuenta cada vez más de que muchas limitaciones que antes te parecían insuperables son, en realidad, ilusiones creadas por tus pensamientos o miedos. La energía de Neptuno te apoyará en este proceso, ayudándote a liberarte de las dudas e inseguridades. Tu intuición operará a niveles extremos y comenzarás a recibir respuestas a preguntas que te han preocupado durante mucho tiempo, sin esfuerzo alguno. Te será mucho más fácil sentir las vibraciones sutiles del mundo, leer entre líneas y percibir las verdaderas intenciones de las personas con las que te relacionas. Este año abrirá nuevos horizontes para tu desarrollo y autoconocimiento. Los Piscis pueden sentir que ha llegado el momento de profundizar en aspectos más profundos de su espiritualidad. Tal vez comiences a explorar enseñanzas filosóficas y espirituales que antes te parecían demasiado complejas o ajenas.
En 2025, muchos Piscis sentirán un llamado a estudiar magia, sabiduría ancestral, rituales y prácticas relacionadas con la armonía y el equilibrio. Se te abrirán nuevas metodologías que te ayudarán a revelar tu potencial, fortalecer tu espíritu y desarrollar la habilidad de comprender y usar tus fuerzas internas. Las prácticas espirituales, como la meditación, el yoga, el trabajo con centros energéticos, chakras y las prácticas respiratorias se convertirán en herramientas poderosas para ti. Estas prácticas no solo te ayudarán a limpiar tu mente de pensamientos innecesarios, sino también a despertar tu alma y dirigir todas tus fuerzas internas hacia la consecución de tus metas. Una característica importante de 2025 será que comenzarás a experimentar una armonía entre tu mundo interior y los eventos externos. Tus deseos, intenciones y metas comenzarán a materializarse más rápidamente, ya que estarás sintonizado con una vibración positiva y en conexión con la energía del universo. Puede que descubras nuevas formas de creatividad que se conviertan en tu principal canal para expresar tu poder espiritual. Esto puede incluir la música, la pintura, la escritura u otras formas de arte. Este año, tus capacidades creativas estarán inspiradas por fuerzas superiores y sentirás que finalmente has encontrado un camino que no solo te trae alegría, sino también una satisfacción profunda. En 2025, también será importante concentrarse en expandir tu conciencia. Muchos Piscis sentirán que ha llegado el momento de comprender su verdadero propósito en la vida y conectar su destino con algo más significativo que los logros materiales. Tal vez sientas un llamado a ayudar a otras personas, trabajar en el campo de la psicología, la asesoría o el acompañamiento espiritual. Aquellos que decidan dedicarse al estudio de conocimientos y prácticas esotéricas podrán encontrar su camino en esta dirección y descubrir nuevos horizontes. Es especialmente importante este año prestar atención a las conexiones con personas que compartan tus valores espirituales. Estas personas estarán cerca para apoyarte en tu camino. Los Piscis sentirán que no están solos en su deseo de autoconocimiento y desarrollo espiritual. Atraerás personas con las que compartirás intereses y objetivos similares. Estas conexiones serán importantes y significativas para ti, ya que te ayudarán a abrirte y avanzar en la dirección correcta. Es importante recordar que no debes temer cambiar tu entorno si ya no te apoya en tu crecimiento espiritual. 2025 será un año de profunda purificación. Comenzarás a liberarte de ataduras innecesarias, bloqueos mentales y estereotipos que limitaban tu crecimiento. Tu fuerza interior te limpiará de todo lo superfluo, abriendo espacio para nuevas oportunidades. En el camino hacia tu despertar espiritual pueden surgir dificultades, pero es importante recordar que cada desafío es una oportunidad para crecer. Al superar estas pruebas, te volverás más fuerte y sabio, y tu conexión con las fuerzas superiores se profundizará. Este año también te brindará la oportunidad de revisar tu relación con el mundo material. Los Piscis comenzarán a comprender que la verdadera riqueza no radica en los bienes materiales, sino en la sensación de paz interior, armonía y abundancia espiritual. Tal vez decidas cambiar de carrera y dedicar más tiempo a actividades que realmente te traen alegría y satisfacción. El despertar espiritual te permitirá alcanzar un nuevo nivel de conciencia, donde tus acciones estarán en total sintonía con tus valores más altos y tu verdadero propósito. Consejo kármico: el año 2025 es un momento en que tu fuerza espiritual puede despegarse por completo. Aprovecha cada momento para conocer más profundamente quién eres, cuáles son tus deseos internos y tus aspiraciones. El universo te enviará señales para ayudarte a encontrar el camino hacia tu verdadero destino. El despertar de la fuerza espiritual puede requerir paciencia y esfuerzo, pero sin duda traerá cambios significativos a tu vida. Afirmación que debes usar en este caso: abro mi alma a las vibraciones superiores, y mi fuerza espiritual me guía hacia mi verdadero propósito.
Visualización que debes aplicar para esto. Imagina que tu cuerpo se llena de luz y energía que proviene de lo más profundo de tu corazón. Esta luz comienza a expandirse gradualmente, rodeándote por completo. Siente cómo esta luz despierta en ti fuerza, sabiduría y confianza. Imagina que, con cada inhalación, esta energía se hace más brillante y más fuerte, guiándote por el camino de la verdadera felicidad y armonía. Permite que esta luz llene cada rincón de tu cuerpo, limpiándote de todo lo innecesario y dándote la fuerza para seguir adelante. Despertar del alma de los Piscis y el movimiento hacia la luz en 2025. Así llegamos al final de nuestro viaje a través del mundo de la astrología y las leyes kármicas para Piscis en 2025. Este año será para ti un año de despertar espiritual, un año en el que se abrirán nuevos horizontes, no solo en el plano material, sino también en el plano espiritual. Las lecciones que traerá 2025 serán profundas e importantes, pero lo principal que te espera es el descubrimiento de ti mismo, de tu camino y de tu conexión con las fuerzas superiores. Sentirás como poco a poco caen las viejas limitaciones, como la energía del universo, vinculada con Neptuno, te guía suavemente pero con firmeza hacia nuevos niveles de comprensión y conciencia. Tus habilidades intuitivas estarán en su punto más alto, y tu capacidad para sentir y percibir el mundo de manera más sutil se convertirá en una herramienta poderosa en la búsqueda de tus verdaderos deseos y propósito. Te espera una limpieza profunda, liberación de bloqueos mentales y estereotipos antiguos que han frenado tu desarrollo. 2025 será el año en que te liberarás de ataduras innecesarias, tanto externas como internas, y esa liberación te dará una libertad increíble. En este periodo, muchos Piscis comenzarán a comprender su verdadera naturaleza, y este despertar será profundamente valioso y transformador. Muchos de ustedes podrán revisar por completo su enfoque hacia la vida. Este año les dará la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel de conciencia, donde los valores materiales ocuparán un lugar secundario, y su estado interno, armonía y riqueza espiritual se convertirán en la base de su existencia. Comenzarás a comprender que hay algo más en el mundo que lo que vemos en la superficie. El mundo no son solo objetos físicos, es vibración, energía y espíritu, y tu capacidad para percibir este mundo a un nivel más profundo te llevará a descubrimientos inesperados. No temas los cambios que traerá este año. El despertar de las fuerzas espirituales y la purificación de viejas limitaciones a menudo puede ir acompañado de inquietud e incluso miedos, pero es importante recordar que cada cambio es un paso hacia algo mejor. Tu fuerza interior será tan grande en 2025 que todos los obstáculos que puedan surgir en tu camino serán superados gracias a tu profundo propósito interior y tu fe en las fuerzas superiores. Tu fuerza espiritual crecerá, y comenzarás a sentir cómo tu conciencia se expande, mientras tus conexiones con el mundo que te rodea se vuelven cada vez más profundas y conscientes. Mantente abierto a nuevos conocimientos, nuevas personas, nuevas prácticas y métodos que te abrirán nuevos horizontes. El mundo no es solo un espacio físico, es un vasto campo de posibilidades, y ahora lo verás desde una perspectiva diferente, con una visión más clara, llena de luz y comprensión. En 2025, no solo sentirás tu fuerza espiritual, sino también el apoyo del universo. Todos los signos que lleguen a tu vida serán testigos de que estás en el camino correcto. Este año te brindará la oportunidad de realizar cambios profundos, y cada paso que des hacia tu objetivo será apoyado por las fuerzas superiores. Sigue tu brújula interna y confía en tu intuición. No te fallará. Incluso si surgen obstáculos en el camino, serán solo una prueba de resistencia, y tu fuerza interior y sabiduría te ayudarán a encontrar la salida de cualquier situación. No olvides que tu misión en este mundo no es solo disfrutar de los bienes materiales, sino también aportar luz, armonía y amor al mundo.
Piscis no es solo un signo, es una fuente de sabiduría, intuición y conexión con el espíritu. Tus metas en 2025 deben estar orientadas no solo al bien personal, sino también al de los demás. Cuanto más vivas en armonía contigo mismo, más luz y positividad traerás a este mundo. Este año te brindará la oportunidad de encontrar tu verdadero propósito y cumplirlo con total dedicación. Cada acción tuya estará llena de significado y profundidad. Cada día de 2025 será una nueva oportunidad para hacer realidad tus sueños y realizar tu potencial. Serás como un espejo para los demás, reflejando luz e inspiración, pero es importante recordar que esa luz proviene de tu interior, de tu mundo interno. Tu camino es el camino de la armonía, la belleza y la sabiduría, y ese camino te traerá no solo satisfacción, sino una gran alegría de vivir. Ahora que conoces lo que le espera a Piscis en 2025, quiero pedirte que des un paso importante. Este año es tu oportunidad para despertar tu fuerza interior y usarla para alcanzar grandes objetivos. Haz lo que te dicte el corazón, no tengas miedo de seguir tus deseos y tu intuición. Mantente abierto al mundo, y el mundo se abrirá a ti. Que este año sea un tiempo de crecimiento, un tiempo en el que alcances nuevas alturas y te conviertas en una persona más consciente y fuerte. Llamado a la acción, si este video te inspiró y te abrió nuevos horizontes, no olvides suscribirte al canal Astrología de la Sabiduría, darle like y compartir este video con tus amigos. Porque cuanto más personas se iluminen y comprendan su camino, más armonioso será el mundo que nos rodea. Escribe en los comentarios cómo planeas usar los conocimientos adquiridos y qué cambios en tu vida planeas comenzar en 2025. Estamos en el mismo camino, y juntos podemos alcanzar alturas increíbles. Apoyémonos mutuamente en este proceso. Si este video alcanza 6,000 likes, prepararé un video especial donde hablaré sobre cómo ser exitoso y alcanzar la sabiduría del ser para el signo de Piscis. Apóyame y este video saldrá seguro. Estás en el canal Astrología de la Sabiduría, y recuerda que cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer. Mantente con nosotros. Lo que sigue está por venir.